Súper bien. ¿Vos qué tal estás después de...? Bien, no, súper, súper. No, gracias a Dios no pasó nada a las personas, o sea, solamente fue material y, y ahora están todos los vehículos en el taller, ¿verdad? ¿Cuál Pero era tu tranquilo, vehículo, profe? ¿El el Kia? mío es el celeste, Ah, porque yo lo que usted le frené dieron la o sea, peor parte. él frenó en el semáforo amarillo y yo frené también, pero mi freno por la pinta se estaba por descomponer y se descompuso así, ¿verdad? Y nada, por suerte que yo estaba solo, que a los demás tampoco no le pasó nada, ¿verdad? Porque Pero te habrás asustado. sí, no, claro que sí, claro que sí. Después sentí así en mi cuello, parece que estaba golpeado, mi brazo y mi galleta, digamos, ¿verdad? O sea, por la pinta del golpe fue fuerte porque yo me agarré fuerte del volante tratando de frenar, ¿verdad? O sea, que el pie haciendo fuerza en el freno y el volante Mm. así atajando para sostener el golpe, ¿verdad? Y por la pinta que golpeó un poquitito porque después me dolió todo el brazo, la pierna, el cuello. Seguro, eh, aparte seguro que te sentiste súper tenso. De no, hecho, que el estrés, pues sí, estrés ¿verdad? también Porque seguro uno habrá pues sido. no quiere que pase eso, ¿verdad? Entonces, cuando el tipo se bajó así para, qué sé yo, reclamar, ¿verdad? O sea, vio que yo estaba más golpeado que él, entonces no dijo nada, ¿verdad? Entonces le dije, mira, no anduvo mi freno, le dije, entonces entendió y entramos ahí en una estación de servicio que está enfrente del shopping, pues justo fue enfrente del shopping Mariano y nos quedamos ahí a ver, ¿verdad? Y ahí lo que yo vi que él se iba acompañado con su señora y su señora tenía mate, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Ellas Pero justo se lo que ve, frenó de golpe, se profe. ve- no, y eso es lo que yo le dije, bueno, soy por acá, le dije, no, yo no soy por acá, no, yo soy de Ñemby. Y estaba de paso nomás y me iba al puente, ¿verdad? O sea, al puente Remanso. Y no, porque acá pues el tema del amarillo, justo hay dos semáforos de seguido ahí, entonces la gente cuando ve Sí, el amarillo ubico. no es que frena, sino que o pasa o se queda en el siguiente semáforo que es así, ponerle 20, 30 metros nomás, ¿verdad? Y él, en vez de frenar o en vez de acelerar, o sea, en vez de pasar al siguiente, él frenó, pero frenó de golpe, ¿verdad? Y eso es lo que yo le dije, ¿verdad? Mira, no es por nada, pero acá la gente normalmente pasa de largo en amarillo y vos justito frenaste de golpe y yo ahí ya no pude más hacer nada, le dije. Pero te soy sincero, mi freno me falló, le dije. Y no hay problema, accidente, qué sé yo. O sea, por suerte el tipo no era así alguien que quería quilombo Joven ni era. nada. No, era un señor, tenía 60 y algo de años, no, 61 años parece que tenía. Y su señora era un poco más joven, ¿verdad? Ponerle que tenía, no sé, 50 por ahí. Ah, Y así, pero bueno, ya pasó y nada, por eso nomás te tuve que suspender esas no, y clases. obvio, profe, no Justamente, te da preocupar. pero todo bien, por suerte. Bueno, ahora recién reaccionó mi computadora, por eso empecé con mi celular. Ah, me dice lo mismo, Rach. Eh, Se puede empezar con video. No importa, vamos a hacer nomás con el celular y vamos lo que a... puedes ver, profe, es tipo para que veas por tu compu, entonces activas el sonido y eso y hablas nomás por tu celu. voy a probar un poco, voy a probar. Ahí yo ya te di para que puedas compartir. Ve un poco si puedes compartir tu... Ah, qué raro, pensé que ya empecé a compartir. Ahora, ya. ¿Puedes ver? Sí, ahora ya veo, ahora ya veo. Bueno, perfecto. Nosotros íbamos a arrancar con la parte, digamos, calculada de la planilla que habíamos empezado a ver un poco. Era de una combinación de varias cosas. Era la validación, era buscar B, la función sí, después ver un poco las propiedades de bloquear celdas o bloquear hojas, bloquear libros
Y con eso íbamos a finalizar ese ejercicio. Entonces lo que quiero que hagas es que te posiciones un ratito en esa celda, a ver un poco, B23, donde tenemos que hacer nosotros nuestra fórmula. Pero por el Precio momento pedido. quiero que te pongas al lado. ¿Por qué? A la derecha, en C. Porque quiero que con los valores que nosotros tenemos ahora en pantalla, calculemos cuál tendría que ser nuestro precio para ver nomás cuál es la lógica que le vamos a aplicar a la fórmula, ¿sí? O sea, para que vos me entiendas, antes de hacer la fórmula larga, entiendas cuál es la fórmula final, cómo tendría que quedar. Pero Sí. no vamos a hacer con todas las funciones, vamos a hacer nomás teniendo en cuenta los valores actuales. ¿Eso qué quiere decir? Que para hallar el precio, yo tengo que tener en cuenta primero la cantidad pedida. Entonces, en esa celda de al lado de precio pedido en C23, quiero que empiece una fórmula donde tomes a la cantidad pedida, que en este caso es la celda donde está el 75, seleccionar además esa celda al 75, muy bien. Y una vez que tenemos la cantidad pedida, tenemos que multiplicar por varias cosas. Tenemos que multiplicar primero por su precio, y el precio está en función al modelo, ¿sí? Y el modelo es el número 3 según lo que está en esa celda B12. Pero como nosotros no tenemos ningún precio ahí, vamos a tomar del precio que está ya en la tabla de modelos. Entonces, el precio del número 3 es 5.000. Ujú. Entonces, por ese quiero que multipliquemos. Vamos a multiplicar entonces por el 5.000 que está ya en la celda G. Modelo el 3 después por la cantidad, ¿así No, o no, no, no? no, 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 no. No se multiplica por el 3 porque el 3 a vos lo que te identifica nomás es qué modelo es el que Ah, vos vas ok. a comprar, digamos. Si no, directamente es por el 5.000 Ah, del sí, modelo sí, 3, sí, me nada más confundí, que me eso, confundí. ¿sí? Sí. Bueno, después vamos a tener en cuenta que, bueno, hasta acá, espera un ratito. Hola, hola, ¿escuchás? Sí, te escucho. Dale, dale, dale. Bueno, ahora sí ya con mi compu. Espera que un ratito voy a salir. Mi teléfono. Ok. Bueno, hasta acá es el valor unitario de cada modelo, lo que nosotros estamos calculando. Hasta ahí, el tipo compró los productos sin los logos, sin la serigrafía, sin el troquelado y sin dar, digamos, o sea, sin que nosotros le cobremos el costo de hacer la matriz por primera vez, como decimos que es un cliente nuevo, ¿sí? Entonces, para entender, dijimos que el valor del serigrafiado va a ser por unidad. Por lo tanto, si es por unidad, así como es por unidad también el valor del 5.000 del modelo 3, tenemos que sumarle al 5.000. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a ponerle un paréntesis al G13, pero en realidad tiene que ser delante del G13, porque nosotros vamos a empezar a sumar ahora los valores. Va a ser más B10 por paréntesis apertura G13 Ok. por, no, a la Sí, ya. derecha del Sí, por, ya. ahí, porque la cantidad vamos a utilizar para multiplicar por todo lo que se tiene como costo unitario. Entonces vamos a empezar a sumar dentro del paréntesis todos los valores de costo unitario. Entonces va a ser más la serigrafía, como dice sí, quiere decir que va a tener un costo de 1.000. Entonces le señalamos al 1.000. También el troquelado un costo unitario, por lo tanto va a ser más 2.000, pero el 50.000 no es un costo unitario. Por lo tanto, quiero que ahí cierres el paréntesis. De hecho, para que todavía entendamos mucho más, quiero que le pongas entre paréntesis también a toda esa operación, es decir, a B10 por el paréntesis de los tres valores. Entonces va a ser ahí, paréntesis, muy bien. Y a todo eso le vamos a sumar 50.000, porque el 50.000 es solo por única vez y no es por unidad. Eso. Y ahí va a ser el resultado que nos tiene que salir. Entonces, esa es nuestra fórmula
esa tendría que ser la estructura de nuestra fórmula, pero nosotros tenemos que reemplazar esta fórmula de acuerdo a aquellas funciones que nos van a ayudar a tener en cuenta los cambios de las celdas, por ejemplo, de modelos, por ejemplo, de serigrafía, otro que lado del cliente nuevo. ¿Por qué digo esto? Porque si en modelos aparece el 1, yo no puedo multiplicar por 5.000, tiene que ser por 2.500. Si aparece el 2 por 3.000, el 3 por 5.000 y el 4 por 10.000. Entonces, ese G13 que ahora nosotros tomamos va a tener que cambiar por una función que haga la vez de tener en cuenta el cambio que hay en la celda B12 y a partir de ahí tomar un valor diferente cada vez. Lo mismo para las celdas B14, B16 y B18, que si se tiene en cuenta, sí, tienen que sumar los valores independientes cada uno y si tienen en cuenta, no, no tiene que sumar nada de eso. Entonces, eso es lo que vamos a plantear nosotros en la celda que va a corresponder al número que queremos ver. Por el momento, eso nos da nomás como ejemplo y como parámetro de qué información tendría que resultarnos una vez que carguemos eh, toda la formulación que vamos a hacer. Dale nomás Enter hasta acá y vamos a ver cuál es el resultado. Según nuestro cálculo auxiliar, tiene que salir 650.000. Y ahora vamos a empezar nuestra fórmula. Acuérdate nomás de la estructura. Empezamos con un paréntesis. Dentro del paréntesis estaba la cantidad. Esa cantidad multiplicábamos por todos los costos unitarios y todo eso sumado al valor del costo por única vez, que es 50.000. Entonces, arranquemos. Vamos ahora a nuestras celdas B23 y ahora vamos a arrancar. Entonces, empieza tu fórmula con más, doble paréntesis, apertura. Muy bien. El que corresponde a la cantidad va a agarrarse a sí mismo nomás. O sea, ese no va a haber ningún problema de seleccionar la misma celda, ¿verdad? De B10. Entonces, B10 va a ser para nosotros la celda de cantidad que le contiene a los 75. Muy bien. Ahí había una multiplicación. Ahora vamos a multiplicar por, bueno, y ahora viene la primera función. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la celda B larga 12 puede cambiar de número 1, 2, 3 o 4. Y dependiendo de qué número se queda, tenemos que tener en cuenta los diferentes precios que están en la matriz modelo. Por lo tanto, ahí, ¿qué función te parece que tenemos que usar, Maga? La función de... Hay la función lógica de... En este caso no puede ser una función lógica. ¿Por qué? Porque la función lógica solamente te permite dos posibles respuestas y vos tenés cuatro valores numéricos. Si bien nosotros ya hicimos la función lógica como para ponerle tantas veces respuestas tengamos, la que corresponde ahora, porque también hicimos la función de búsqueda, buscar B. Entonces, Ah, esa claro. función vas a escribir ahora. Quiero que escribas buscar B, vas a seleccionar con doble clic, muy bien, y ahí vamos a empezar. Acuérdate que nuestro valor buscado tiene que coincidir con los datos de la primera columna de lo que vamos a seleccionar como matriz. Y quiero que miren que en la matriz modelo, los valores de la primera columna son los números de modelo. Y los números de modelo van a cambiarse en la celda B12. Por lo tanto, la celda B larga 12 va a ser nuestro valor buscado. Quiero que selecciones a B larga 12. Muy bien. Y ahora vas a escribir Ay, punto y coma. Porque ahora vamos a ir a marcar la selección de la matriz modelo. Entonces puede ser desde el 1 hasta el 10.000 o desde modelo hasta 10.000. Si no tiene ningún nombre, en este caso no importa, tampoco importa que le pongamos la referencia F4, porque esta fórmula no vamos a copiar. En los otros ejercicios donde íbamos a copiar, nomás lo que nosotros teníamos que estar pendiente de que tenga la referencia absoluta, pero como acá se va a quedar solo en esta celda, esta fórmula, entonces no pasa nada con esto, ¿sí? Déjale nomás así, punto y coma. Ahora se viene el número de columnas donde está el precio. Y contando de izquierda a derecha es el número 2, la columna donde está el precio. Bien, punto y coma. Y ahora, ¿qué tipo de búsqueda va a ser? Como son números, entonces la verdad que puede ser o falso o verdadero y vamos a tener el mismo dato.
sin problema. Entonces, muy bien. Se cierra paréntesis, porque ojo que hasta ahí estamos cerrando el paréntesis de buscar B. Y quiero que noten nomás, hasta acá es 75 por 5000. La verdad que eso no miramos nosotros antes cuando estábamos haciendo, pero hace un poco algo. Andate por un ratito en tu fórmula auxiliar, ahí en tu 650, y solamente para verificar, borrarle un poco todo lo demás. Hasta G13 déjale, borrarle todito. Después le vas a hacer control Z nomás, pero solamente para verificar. Inclusive el G24 borrarle. Eso, ahí dale nomás enter y tienen que ser los mismos valores. Era solamente para controlar. Dale nomás control Z. Hasta ahí quiere decir que nuestra fórmula está encaminada, pero todavía le faltan más cosas. Entonces, vamos a entrar porque ahora viene lo que tenemos que sumar adentro de buscar. Bueno, ahí por ejemplo, él nomás ya le acomodó los paréntesis, pero en realidad nosotros queremos que haya un paréntesis después del signo de multiplicar. Entonces, vamos a ponernos dentro de la fórmula y nos ponemos entre el signo de multiplicar y la letra B larga de buscar B. Muy bien. Y ahí vamos a poner un paréntesis apertura. Ese es de cierre, tiene que ser de apertura. Ah, Ahí. Eso era. Hasta ahí estamos. Bueno, ahora nos vamos en el medio de los dos últimos paréntesis de cierre porque vamos a continuar cargando nuestra información. Viste que tiene dos paréntesis de cierre. Ahí, sí. ahí. Bueno, ahora tiene que venir una suma, porque así teníamos en nuestra fórmula la información. Entonces va a ser más. Bueno, ahora quiero que atiendas algo. Acuérdate que serigrafiado puede ser sí o puede ser no. Si es sí, yo quiero que sume el valor 1000. Pero si es no, yo quiero que sume 0. Acá sí puedo usar la función lógica sí. Por lo tanto, vamos a escribir esa función sí. Va a ser entonces sí. Muy bien, doble clic. Y empezamos. ¿Cuál va a ser nuestra prueba lógica? Nuestra prueba lógica tiene que ser la verificación de si en la celda B14 aparece la palabra sí. Entonces, ¿cómo le vamos a plantear eso a Excel? Va a ser B14 o señalas la celda o escribís B14 como quieras. Quiero saber si B14 es igual. Entonces vas a escribirle el es igual y te vas a ir a señalarla ya a la celda donde está la respuesta sí, que es, ¿qué celda es? Eh, Es la C, D, A, B, F. C, D, E, F, G, ¿Qué es? G, G26 parece que es. Ya puedo señalarle G23, a... No, pero al sí. G22. Al sí quiero que le agarres, no al 1000. Ah, Porque vos en la celda B14 no vas a tener nunca un número, vas a tener o sí o no nomás. Entonces, cuando es igual a sí, vos vas a dar como verdadera esa afirmación, esa prueba lógica. Y si es igual a sí, entonces ahora vas a escribir punto y coma, vas a querer que aparezca al 1000. Ahora sí le puedes agarrar al 1000, al G22. Muy bien. Pero si no es igual a sí, punto y coma, vas a querer que aparezca un cero. ujú. Entonces, ahí vos le estás planteando justamente eso, que si en la celda B14 aparece sí, que entonces al valor resultante de sí le ponga 1000. Pero si no aparece sí, al valor resultante de sí que le ponga 0. Entonces vos le escribís nomás el número 0 ahora y con eso se cierra el paréntesis de esa función sí, pero tenés que cerrar otro paréntesis para el paréntesis de buscar B más sí. Y todavía falta un paréntesis, que es el paréntesis de B10. ¿Sí? Entonces va a ser tres paréntesis de cierre hasta el momento. Vamos a mirar un poco, Pambo. El primero es sí. Hay El uno de segundo es más. Voy a buscar borrar. B y sí. Ese, Ahí ya está. ese es uno que él nomás puso. Bueno, perfecto. Entonces, un paréntesis, ahí ya está. Ahí dale enter y vamos a mirar todavía, ¿sí? Creo que Entonces, falta uno. a ese 375, no, 350, así que salió hace rato, ahora corresponde que nos muestre 450. Vamos a verificar un poco eso en tu fórmula auxiliar un ratito. Vamos a entrar y le vamos a borrar otra vez. Hasta G20, hasta G13 le damos, hasta G13 le dejamos ya. Hasta Sí. G22, entonces le dejamos. Le borramos el resto. Y ahí nos sale evidentemente, está bien por el momento, ¿sí? Bueno, seguimos. Vamos otra vez y ahora tenemos que hacer
Lo mismo que le hicimos al serigrafiado, le tenemos que hacer al troquelado. Por lo tanto, adentro de los tres últimos paréntesis de cierre, vamos a No le ponernos. tengo que borrar el que es el de B10. No le tenés que borrar. Tenés que entrar nomás adentro. A ver, viste que dice cero paréntesis, paréntesis, paréntesis. Después del primer paréntesis, después del cero, ponete. Cero paréntesis y ahí ponete. Cero paréntesis y te pones ahí en el. Eso, bueno. Ahí qué vamos a hacer. Vamos a sumar, va a ser más. Ahora viene el valor del troquelado. Entonces, eso también vamos a plantear con sí. Entonces va a ser sí, doble clic, muy bien. Y ahí viene lo que vamos a plantear. Bueno, ¿qué es lo que vamos a plantear? Si en la celda B larga 16 vas a seleccionar la celda es igual, y ahí vas a ya señalarle otra vez a G26, señalarle nomás otra vez, muy bien, porque ahí está la palabra sí. Entonces, si en B16 también se encuentra así, punto y coma, quiero que aparezca el costo del troquelado que es 2000. Muy bien. Y si no, punto y coma, quiero que aparezca cero. Entonces escribimos el cero. Bueno, como vos entraste a escribir nomás, uno de los paréntesis ya estaba escrito. Necesito que escribas otro paréntesis de cierre para que complete todos los paréntesis que necesitamos. Hasta ahí vas a darle enter y vamos a mirar otra vez. Bueno, ahí evidentemente tiene que quedar en 600.000 porque el costo de 50.000 es lo que todavía no estamos poniendo. Entonces, quiere decir que hasta ahí estamos correctamente todavía dentro de nuestra fórmula. Y ahora vamos a terminar nuestra fórmula poniéndole al que corresponde a cliente nuevo. A cliente nuevo, vamos a salir del segundo, o sea, vamos a ponernos entre los dos últimos paréntesis, vamos a ponernos, porque esto tenía que estar fuera de la suma de los costos unitarios. Entonces ahí tenemos que hacer, aunque espera un poco, ahora que estoy pensando, era después de B10, no, tiene que ser afuera, al final, afuera ya tiene que ser, porque tiene que ser después de resolver toda la multiplicación con B10, con 75. Ahí vamos a hacer, va a ser eh, más, sí, porque vamos a plantear de vuelta si es igual así, la celda, en este caso va a ser ya B18. Si B larga 18 es igual así, entonces punto y coma, queremos que aparezca el valor 50.000 que está ya en G24. Muy bien. Y si no, punto y coma, queremos que aparezca cero. Entonces, ahora sí podemos cerrar ese paréntesis y con eso creo que ya está nuestra fórmula. Al darle enter tiene que salir 650.000 y vamos a mirar. Pero que hace rato le puse le voy a poner el cero. Desde hace rato. Bueno, bueno. Y ahí encontramos que es 650.000. Fantástico. Podemos probar qué pasa si al cliente nuevo sí le ponemos no de 650. Para que el cliente, empezar de abajo, empezar del más grande, de ese cliente nuevo. Ahí. ¿Qué pasa si el cliente no, en vez de decir le pones no, tiene que reducirse en 50.000? De hecho, se redujo y es 600.000. Estamos probando nomás. ¿Qué pasa si al troquelado le pones no? Si al troquelado le pones no, se tiene que reducir 2.000 por 75. 75 por 2.000 es ¿cuánto? 5 por 2, 10, 150. 150.000. Entonces, de 600 se quedó en 450. Muy bien. Y si a serigrafiado le pones no, tiene que reducirse en ¿cuánto? 75 por 1.000, 75.000. Entonces se queda en 375. Hasta ahí estamos. Ah, y en cuanto al modelo, ¿qué pasa si el modelo baja de 3 a 1, por ejemplo? Tiene que ser la mitad de lo que nos está dando. 375 se fue a 187.500. Y después si le pones, no sé, en vez de 75 le pones 100, por ejemplo, entonces tiene que ser algo más redondo y tiene que quedar en 250.000. Espectacular. Ahí estamos. O sea, estamos verificando nomás que ante los cambios que le hagamos a nuestra planilla, el precio está respondiendo automáticamente a cada uno de ellos para poder demostrar nomás que esto está bien, digamos, ¿verdad? Bueno, perfecto. Seguimos. Ahora quiero que hagamos otra vez el cálculo auxiliar, pero del descuento,
Ponete un poco debajo de tu 650 ahí. ¿Cómo tendría que ser el descuento? Tendríamos que tomar ese 650. Entonces vas a seleccionar el 650 y a eso hay que multiplicarle. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que para cada cantidad hay un porcentaje de descuento distinto, ¿sí? Entonces, si yo tengo 75, el descuento le corresponde de 5%, pero si pido 150, le va a corresponder 10 y así sucesivamente en la medida que el cliente pida más cantidad, se le va a hacer más descuento. Pero el valor que tenemos ahora es 75, por lo tanto, lo que queremos es multiplicar directamente por el 5%. Entonces, quiero que multipliques por el valor del 5% que está en G16, parece que es. Muy bien. Y ahí le das Enter. En ese momento, el descuento de la compra va a ser de 32.500. Ahora, ese es nuestro cálculo auxiliar. Eso va a tener como parámetro nomás. Ahora nos vamos al lado para hacer nuestra fórmula que va a ser de la misma como hicimos. Entonces, va a ser más o es igual. Seleccionamos el valor de arriba de 650.000. No. De Sí, ya. 650, ahí, ese, muy bien. Y ahí vamos a multiplicar. Pero al multiplicar, ya no vamos a multiplicar directo por 5%, sino vamos a multiplicar por la función que corresponde a que cambie la celda de cantidad. Entonces vamos a volver a aplicar una función. ¿Qué función te parece que podemos aplicar acá, Maga? Si nuestra matriz de descuento no tiene solamente dos valores, tiene uno, Buscar dos, B. tres, cuatro, muy bien. Entonces ahí vamos a escribir buscar B. ¿Sin paréntesis o con paréntesis? No, acá ya no hace falta el paréntesis, porque es una multiplicación de uno con otro valor nomás. En el otro nomás lo que había una secuencia, digamos, de uso de paréntesis, pero en este caso ya no. Bueno, valor buscado. ¿Cuál va a ser tu valor buscado? Si miras la matriz de descuento, ¿qué es lo que hay en la primera columna de la matriz de descuento? ¿Qué son? En la primera la Acuérdate, cantidad. correcto. Entonces, la cantidad que va a ir variando para ver qué descuento corresponde es la celda B larga 10. Ese va a ser nuestro valor buscado. B larga 10, entonces el valor buscado, punto y coma. ¿Desde qué matriz se va a buscar? Desde esa matriz. Muy bien. Si no tiene referencia absoluta, no importa porque no vamos a copiar, punto y coma. ¿Qué columna contiene el descuento? A Contando la izquierda a 2. derecha la 2, punto y coma. ¿Y cuál va a ser el tipo de búsqueda? Bueno, acá sí ya no puede ser cualquier búsqueda. Tiene que ser una Verdadero. búsqueda que corresponda. Muy bien. Entonces, verdadero era cualquier número diferente de cero o la palabra verdadero y se cierra el paréntesis. Al cerrar el paréntesis, vamos a darle enter y ahí vemos qué corresponde. Bueno, vamos a ver un poco qué pasa si aumentamos a 100, porque si aumentamos a 100 la cantidad, tiene que ser un 10% el descuento. Vamos a ponerle 110. O Bueno, 110. 110, 110, entonces el descuento debe ir a un 10% del precio pedido y como vemos 930, su 10% 93.000 está bien, digamos, ¿verdad? En el otro, en el otro, ¿por Ay, qué sale diferente? Ah, y porque nosotros le multiplicamos por 5%, sí, por eso nomás. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba mal? ¿Qué, Víctor, nomás, qué no, pasó? yo ¿Hubo nomás un error? apreté sin Ah, ok, ok, querer ok. algo y salió. Bueno, y ahí estamos entonces, o sea, lo que podemos ver es si se aplica el 20%. Ve un poco si pone, a ver, más de 300 tiene que ser en vez de 110, ¿Qué pasó? para ver 300. nomás si se aplica el 20%. Viste que estamos viendo si se ven todos los porcentajes. El del 5% no salió el primerito. El Ujú. segundo, el 10% ya no salió. Ahora quiero ver el 20%. Pusiste 300, Sí, los 145 tendría que ser el 10% por 2 es 490. Perfecto. Después quiero que pongas 500 para ver si se aplica el 30%. A ver, y ahí es 4 por 3 12, sí, 1.215.000. Está bien. Y el último es 35%. Tiene que ser 1.000 en adelante. Bueno, y ahí es 8.000. Ahora puedo hacer un poco un calculito simpático. O a ese 402.500 nomás que tenés ahí debajo tu 8.050.000, en vez de 5% multiplicarle por 35%, solo para verificar que esté viendo 8 de lujo. Bueno, entonces quiere decir que nuestra fórmula está trayendo todos los porcentajes de descuento y eso está bien que lo haga, digamos. Podemos dejar nomás otra vez en 75. Bueno, ahora viene el importe del IVA. El importe del IVA tiene que aplicarse sobre el precio que se pide y el descuento que se aplica. ujú.
¿Qué fórmula te parece que tenemos que calcular ahí entonces? Acá ya no vamos a hacer cálculo auxiliar porque la fórmula ya es más simple, entonces ya no hace falta cálculo auxiliar porque ya no vamos a usar ninguna función tampoco. Yo, por Entonces, ejemplo, ¿cómo creo que debería? primero le hacemos el paréntesis, le Muy bien, sumamos y pero ahí le cerramos y ahí espera por que, el 10%. espérame que un ratito. Viste que el descuento no se le va a sumar al importe de pedido. El O descuento sea, es se lo le va a que se le restar, va a discúlpame, restar. de Exacto. resto. Entonces Y, ahí sí se cierra el y ahí le paréntesis y cerramos y a ahí le das eso se por... multiplica el 10%. Perfecto. Ese sí está bien. Ese ya está. Entonces nuestra fórmula de importe del IVA, ese está correcto. Dale enter. Y ahora vamos a ver que el IVA es 61.750. De lujo. Y ahora viene el precio final. El precio Le final tiene sumamos, que ser, ¿qué le fórmula? sumamos nomás Muy bien, le sumamos el precio. Después, el descuento y el importe. pero ojo que el descuento está en positivo. Ah, cierto. Ay, Ahí sí, perfecto. Ese sí tendría que ser el importe. Vamos a mirar un poco la hoja de la izquierda en validación en la que era nuestra original. Vamos a un poco los valores que están puestos ahí. Pone un poco los mismos valores. 100, no, sí, no, y te tiene que dar ese mismo importe, 1.188.000. ok. 100. Ah, Este ese es lo que que no me era, acuerdo cuál era. Mira nomás. era Era juego el de de 10.000. sillas. Ajá, la 4. Ujú, muy bien. Después es no, sí, no. Mm. No y no. Y ahí está. Si el valor es el mismo, entonces estamos dentro de lo Sí. correcto, ¿sí? 1.188.000. Perfecto. Era simplemente para probar. Bueno, y una vez que hicimos todo esto, quiero que te ponga un poco ahí donde está tu precio pedido un ratito. Quiero que se entienda nomás que cuando nosotros, ahí tú, 1.200. Ah, Cuando nosotros ya hicimos esto, es muy fácil para cualquier persona entrar y darle suprimir y guardar y ahí se borra la fórmula y ya desapareció nuestra planilla. Entonces la idea poder es proteger, ¿sí? Y si protegemos, entonces esto va a estar más protegido con respecto a cambios accidentales, inclusive nosotros, ¿verdad? Pero lo normal es que nosotros, sabiendo del trabajo que nos llevó a hacer esto, vamos a cuidar mucho, seguramente, ¿verdad? Porque nos va a servir para tenerlo más automático y no tener que volver a plantear cada cálculo una vez que se cambien los valores, sino directamente ya es mirar nomás la celda y estamos seguros que eso va a estar bien. Entonces, ahí es donde se tiene que dar el bloqueo. Por el momento Una, podemos ver, sí. una pregunta, profe. Y esto, por Sí. ejemplo, ponerle casi como vos decís. Ujú, Una microempresa está utilizando Firma Excel porque ujú. todavía no tiene para pagar su sistema informático. Correcto, correcto. Y esto es la directamente imprimir o como, por ejemplo, No, y vos podés hacer que aparezca una macro que te dé, digamos, la opción de enviar, no sé, que te haga la captura de pantalla y que te envíe, digamos, por ok. correo o si tenés... lo normal es que esto le des o imprimir para que salga impreso en una hoja y que esa hoja, bueno, antes, ¿verdad? Era, digamos, escanear y enviar por PDF o era enviar por fax, ¿verdad? Pero ahora pues ya es captura de pantalla, enviar por WhatsApp y eso, ¿verdad? O, Ujú. o enviar tu captura de pantalla o tú mismo en tu impresora PDF que ya viene añadida a tu archivo de impresión para enviar por correo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que se puede hacer es que haya una macro que convierta esto a una impresión de un archivo de PDF y que ese archivo se adjunte y se envíe por correo. O sea, pero vas a tener que hacer los pasos donde tenés que cargar el dato del correo, por ejemplo, ¿verdad? Puede darse el caso en donde vos ya pones el correo a quien va dirigido el presupuesto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en el cuerpo, así como estás cargando qué cantidad, qué modelo, qué valor, qué servicio va a tener,
puede haber otra celda donde vos le decís a qué correo querés que se envíe. Y una vez que terminás de cargar los valores, le das enviar, por ejemplo, y lo que hace ese botón enviar es que tome una captura de la pantalla, pase a PDF, te lleve a tu programa de envíos de correo y ahí cargue la dirección de correo. Eso sí, tiene que estar bien cargado nomás la dirección de correo que vos Ujú. cargaste en tu planilla para que ya haga el envío automático. O sea, pero eso hace inmediatamente, ni bien vos le das, digamos, clic en el botón enviar. Es nomás una acción diferente de Excel. ¿A qué me refiero? Que abarca ya otro programa, ¿sí? Y cuando uno utiliza macro, la macro, si bien vamos a ver también nosotros en algún momento que la macro también corresponde a una parte de Excel, pero así como corresponde a una parte de Excel, también corresponde a partes de otros programas que también pueden hacer que funcionen juntos, digamos, ¿verdad? Ujú. Eh, yo te puedo desarrollar, por llamarlo de alguna forma, un archivo similar a eso que te estoy comentando, porque esto que te estoy comentando es como ejemplo para que vos entiendas que se puede llegar a eso inclusive, digamos, ¿verdad? Pero mi ejercicio no está desarrollado a ese nivel porque abarca justamente más desarrollo de códigos en el No, lenguaje sí, Visual sí, tipo Basic y todo preguntaba eso, nomás. ¿verdad? No, pero te comento nomás cómo inclusive podría quedar una planilla donde para una empresa chiquita no tiene la opción de poder tener un sistema informático que sale miles de dólares probablemente, aunque ahora también ya hay opciones en internet que por una cuota mensual bajita, por ejemplo, te permiten usar un sistema que no está cargado en tu computadora, sino que está alojado en la nube y que puede, digamos, operar con los datos de empresas diferentes. Son lo que yo veo que hacen ahora eso que antes inventaban sistemas y te vendían enlatado, por llamarlo de alguna forma. Ahora, por ejemplo, hacen en la nube y vos te conectás a una dirección y cargas tus datos ahí y vos tenés, digamos, en la nube tu sistema y podés manejar desde tu celular, de cualquier parte, digamos, ¿verdad? Esa sería una opción actualmente disponible, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta el ejemplo que me estás comentando, sí, más o menos así usan las empresas para poder justamente ahorrarse unos guaraníes o unos dólares, ¿verdad? Para no tener que hacer eso en sistemas, sino directamente en Excel, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, pues lo que yo te estaba diciendo es que ahora viene la opción de bloquear para que nadie nos borre, para que nadie nos, inclusive si yo no quiero que quede a la vista la fórmula que yo estoy teniendo, inclusive puedo ocultar, pero eso se hace en en un bloqueo de dos partes, ¿sí? Entonces, para hacer el bloqueo, yo tengo que saber que cada celda tiene una propiedad de protección y esa propiedad de protección es de bloquear y de ocultar los datos. Entonces, primero tenemos que verificar ese atributo. ¿Cómo se verifica el atributo? Quiero que hagas lo siguiente. Quiero que selecciones toda la hoja. ¿Cómo se selecciona toda la hoja? En la esquinita ya a la izquierda de la columna A y arriba del número 5 hay una flechita que parece así de diagonal. Muy bien. Y una vez que seleccionamos todo, ahora quiero que hagas un clic derecho pues, en cualquiera de las celdas seleccionadas. Tiene que ser una de las celdas seleccionadas. Muy bien. Y ahí vamos a entrar en formato de celdas. En formato de celdas, vamos a ver que la última pestaña se llama proteger. Y vamos a entrar en esa última pestaña. Proteger tiene los atributos de bloqueada y oculta, que es la primera parte del bloqueo de los datos. ¿Por qué digo primera parte? Porque si yo tildo, ojo que sale la casilla de verificación cargado con un cuadrado negro. Ese cuadrado negro significa que no todas las celdas tienen el atributo de bloqueado y oculto, sino que algunas tienen y otras no. Eso significa ver el cuadrado negro. Ahora, ¿qué pasa si vos tildás bloqueada y tildás oculta un ratito? Quiero que tildes los dos, uno y uno. Ahí, por ejemplo, cambia el cuadrado negro por un check, digamos, ¿verdad? De bloqueada y oculta. ¿Eso qué quiere decir? Que en este momento a todas las celdas de la hoja nosotros le estamos poniendo el atributo de bloqueada y oculta. Y si las casillas de verificación están vacías, que de hecho quiero que cheques otra vez o que tildes otra vez,
Si las celdas de verificación están vacías, significa que todas las celdas de la hoja seleccionada no tienen el atributo de bloqueado y oculta. Pero cualquiera de las opciones que estén visibles o no visibles, todavía no van a estar bloqueadas ni ocultas. ¿Por qué? Porque hay una segunda parte que hay que ir a hacer en otro lugar. Quiero que leas abajo de oculta, dice, no podrá bloquear celdas ni ocultar fórmulas a menos que la hoja de cálculo esté protegida. Pestaña revisar, grupo protección, botón proteger hoja. O sea, te dice a dónde tenés que irte para hacer esa segunda parte, el bloqueo efectivo de las celdas que tengan los atributos marcados en este panel. En este caso, ahora quiero que tildes todo lo que hay oculta, que de hecho iba a tildar. Bueno, ahora eso, la primera vez hace la propiedad original, la segunda vez cambia esa propiedad original y marca todo, y ahora le vas a dar a aceptar. Dale nomás a aceptar. Al darle a aceptar, lo que acabamos de hacer es ponerle a toditas las celdas con el atributo bloqueado oculto, que es el paso 1 de 2, y ahora vamos a irnos a hacer el paso 2 de 2. ¿Dónde está? Está en la pestaña revisar y en el botón proteger hoja. En el botón proteger hoja vamos a ingresar y acá es donde encontramos que tenemos la opción de proteger con la contraseña o sin la contraseña, inclusive, y ahí ya depende de vos nomás. Yo te sugeriría que si vamos a ponerle contraseña le pongamos 1, 2, 3 para este ejercicio. Para los archivos que vos tengas, vos le vas a poner la contraseña que quieras. El tema no es ponerle contraseña, es que te olvides, y si te olvidas ahí, chau, ¿verdad? Pero es una salida para que la gente que quiera modificar algo o ver tu fórmula tenga que saber tu contraseña si es que quiere ver, y si no sabe no va a poder ver. Básicamente eso, ¿sí? Bueno, ahí abajo dice permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo. ¿Qué vamos a permitirle? Excel por defecto señala los primeros dos. El primero dice seleccionar celdas bloqueadas, el segundo dice seleccionar celdas desbloqueadas. O sea, le va a permitir la selección por lo menos. ¿Qué no le va a permitir? Y todo lo que no está tildado abajo. No le vamos a permitir aplicar formato a celda, aplicar formato a columna, a fila, insertar columna, insertar fila, insertar hipervínculo, eliminar columna, fila. No le vamos a permitir ordenar, filtro, usar tabla dinámica, gráfico dinámico, modificar objetos. O sea, casi nada, ¿verdad? Entonces, dale nomás a aceptar, no hay problema. Por lo menos vamos a dejarle seleccionar a la gente. Él te pide que confirmes tu contraseña, ponerle el 1, 2, 3 otra vez, y al darle a aceptar, entonces eso ahora sí tiene, entonces, él te deja seleccionar, ¿sí? Porque eso es lo que vos le permitiste, pero eso es lo que no te permite hacer ninguna edición. No puedes cambiar seguramente de color, no puedes, absolutamente nada, creo que no puedes hacer. Prueba un poco ver los botones, andate un poco a inicio un ratito. Si te va a inicio, quiero que veas que la mayoría de los botones están en gris. Y eso es lo que hace el bloqueo. Pero ojo que ese bloqueo se produjo solo en esta hoja, ¿sí? O sea, si vos te pasás a la hoja derecha, tab uno, por ejemplo, ya no está más vigente el bloqueo, ¿sí? Eh, y eso, él te está dejando hacer la selección de toda Lo que no ese- puede insertar la cantidad. eso. Entonces, hasta acá para entender nomás que eso que hicimos recién es lo que uno tiene que hacer para aquellas celdas que quiere proteger, ¿sí? Acá yo nomás te dije seleccionar toda la hoja para que toda la hoja lo esté protegida, pero vos pudiste haber hecho al revés, vos pudiste haber dicho, no, yo no quiero que toda la hoja esté protegida, yo quiero solamente que proteja, no sé, las fórmulas, que proteja las matrices para que no pueda cambiar los valores de los descuentos, de los precios, los modelos, y nada más. Y el resto que quede todo abierto, por llamarla de alguna forma, ¿sí? Pero en este caso hicimos al revés, hicimos la protección de todo, y ahora lo que nos damos cuenta es que no puede, por ejemplo, cambiar la cantidad. Sí puede seleccionar de la lista, no puede escribir nada que no esté en la lista. ¿Por qué? Porque no te deja escribir, pero sí te deja seleccionar. Entonces, eso sí queremos dejar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a volver a desproteger, es decir, ese segundo paso que hicimos en revisar, vamos a volver a sacar, porque vamos ahora a modificar cuáles son las celdas a las que sí le vamos a dejar que pueda escribir por lo menos algo, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a seleccionar la primera, la que es cantidad, solamente cantidad. Inclusive, si querés dejar la posibilidad de que en vez de seleccionar de la lista, escriba en esas celdas que tienen lista, también puedes seleccionar esa celda. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Cantidad ya elegiste. Ahora quiero que presiones control
y te va seleccionando la celda de modelo, donde va a cargar el valor del modelo, que ya tiene una lista, pero igual le vamos a dejar que escriba si es que queremos. Hasta cliente nuevo le vas a seleccionar, hasta ahí. Y el resto no le vamos a dejar mover nada, o sea, no le vamos a dejar que cambie nada. Entonces ahí quiero que le des clic derecho a alguna de las celdas que seleccionaste. Y ahora, pero ahí salió otra vez la selección. Tiene que ser clic derecho primero, no clic izquierdo, porque si haces clic izquierdo, entonces sale de la selección. Ahí, clic derecho. Muy bien. Y ahí entramos en formato de celda. Y en formato de celda vamos a sacarle bloqueada y oculta. Los dos vamos a sacarle. Pero solo a esas celdas le sacamos eso, ¿sí? Al darle a aceptar, entonces lo que estamos haciendo es que toda la hoja tiene bloqueada y oculta y solo esas celdas no tienen bloqueada y oculta. Ahora nos vamos a la segunda parte, es decir, a proteger hoja otra vez. Y ahí si querés probar cómo es sin contraseña, puedes dejarla así nomás, sin contraseña. Total, después podemos volver a ponerle. Dale nomás a aceptar. Y al darle a aceptar, entonces ahora sí, se puede modificar la celda de cantidad, pero las demás celdas no se pueden ni modificar, ni borrar, ni nada que se le parezca, digamos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que acabamos de hacer. Y lo mismo nuestras fórmulas, si nos vamos y miramos, no se van a ver. Esa te permitió borrar. Qué raro, porque esa vos no le marcaste o sí le marcaste. No recuerdo, creo que sí, Ah, al bueno, parece final que cuando sí. se borró. Parece que sí. Bueno, pues no importa. Andate un poco al 800.000 que tenés ahora ahí en precio pedido. Quiero que notes nomás que uno no se puede cambiar y otro no se ve en la barra de fórmula, la fórmula larga que le pusimos, ¿sí? No. Eso entonces, para poder entender que es una forma de protección. Bueno, ahora lo que quiero que hagamos es algo totalmente diferente otra vez. ¿Qué vamos a hacer? Quiero ver contigo cuáles son las otras opciones de protección, porque quiero que mires que a la derecha del botón de proteger hoja hay una opción de proteger libro. Bueno, ¿qué es lo que muestra? O sea, ¿qué es diferente proteger libro de proteger hoja? Entra un poco en el botón, vamos a mirar. El botón proteger libro también te permite hacerlo con contraseña. Si querés, puedes ponerle, si querés, no. Pero quiero que mires que abajo dice proteger en el libro. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a proteger en el libro? Y él hasta el momento te da solamente la estructura. ¿Y qué significaría la estructura? Dale un poco a aceptar un ratito y te voy a mostrar. Sin contraseña, hermano. Bueno, andate un poco ahora a donde están las hojas y hacerle un clic derecho a una de las hojas, a cualquiera de las hojas, hacerle clic derecho. Quiero que mires que no te da la opción de hacer lo que antes se podía hacer, que es editar hoja, cambiar el nombre de la hoja, cambiar el color de la hoja, no podés ocultar, no podés mostrar, no podés eliminar y no podés insertar. O sea, nada de eso te da la opción cuando le pedís que te proteja el libro, ¿sí? Es en cuanto a la estructura que está protegida, pero ojo que no significa la protección que vos le diste a esa hoja, no significa que la protección que vos le diste a una de las hojas tiene todas las hojas del libro, ¿sí? Eso en cuanto a la estructura, a eso es lo que se refiere de proteger el libro, digamos, ¿verdad? Bueno, y si le vuelve a dar clic en proteger el libro, él va a volver a desproteger y va a volver a verse como normalmente se veía. Si ahora le das clic derecho a una de las hojas, vas a ver que está todo activo. Se puede insertar, se puede eliminar, cambiar el nombre, mover o copiar, cambiar el color de pestaña, ocultar, mostrar y todo lo que está disponible, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo otro? En realidad ahora veo que no te muestra. Entra un poco un ratito en proteger el libro. Hola, hola. ¿Me escuchas, Maga? Sí te escucho, profe. Ah, porque a mí nomás me salió un mensaje acá diciéndome que mi conexión es inestable, cosas así. Bueno, entonces, Ahora te escuché, de repente hubo un silencio. bueno. No, por eso yo te estaba hablando, pero no estaba escuchando ningún retorno tuyo, por eso nomás te preguntaba. Bueno, allá, quiero que entre en proteger el libro otra vez. ¿Por qué? Porque quiero mostrarte nomás esa opción que no te da, que no te habilita. Quiero que veas que ahí abajo de estructura dice ventanas. ¿Y qué es lo que es ventanas? Nosotros ya habíamos visto lo que significa trabajar con ventana o no vimos todavía por si acaso, Sí, ya Maga. vimos, sí, ya Ya vimos. vimos. ¿Qué era Ujú. trabajar con ventana? Era poder ver en una sola pantalla varias Varias partes de una misma hoja, de un mismo que se libro, podían de hacer varios de dos o libros tres formas. o inclusive de varios programas, ¿sí? Ese de varios programas, lo que no me acuerdo si te mostró o no te No, mostró. varios programas, no, solo Bueno, ventanas. bueno, entonces vamos a hacer ahora la visualización. ¿Por qué?
Porque no poder, o sea, si vos le das a proteger el libro y en algún momento te habilita ventana, si vos proteges ventana, lo que significa es que no vas a poder trabajar con ventanas con ese libro, ¿sí? Eso nomás es, o sea, si vos querés trabajar así con varias partes de un libro o de varias partes de una hoja, con este libro no vas a poder trabajar con su ventana. Básicamente, esa protección lo que le da Excel en esta segunda opción de proteger el libro. Pero como no te está habilitando, eso nomás te quería explicar. Entonces, si entra en vista, andate un poco a vista un ratito. Quiero que te acuerdes que ahí hay todo ese grupo de botones, Sí. es trabajar con ventana. Entonces, ninguno de esos no te va a permitir si está protegido la protección de ventana para no poder trabajar con ese libro con esas opciones de ventana. Nada más que eso sería. Como ahora nomás no está activo, entonces te explico de esta forma, digamos, ¿verdad? Bueno, perfecto. Eso con respecto a la posible protección del libro o protección de hoja. Bueno, ahora viene otro tipo de protección. ¿Cuál es una protección diferente? Va a haber veces que cuando vos querés abrir un archivo, él para mostrarte lo que hay en el archivo te pide una contraseña. Y si te pide una contraseña, esa es una protección diferente. ¿Cómo se hace esa protección? Eso es lo que te voy a mostrar. Bueno, vamos un poco un ratito a archivo. En la pestaña archivo de la cinta de opciones, vamos hasta guardar como. En guardar como, vamos a ver todas las carpetas que vos estás usando. Dale nomás en examinar un ratito. En examinar, vamos a ver que él abre el archivo y él te muestra la ubicación de este archivo actualmente. Bueno, ¿qué es lo que queremos cambiar? Quiero que veas que allá al lado del botón guardar abajo hay una lista de herramientas, ¿sí? Si entras en herramientas, el tercero dice opciones generales. Y en opciones generales vas a ver que hay dos contraseñas. Una contraseña de apertura y una contraseña de escritura. Inclusive la primera opción dice crear siempre una copia de seguridad, pero eso ya depende de vos nomás, ¿verdad? Para que te cree la copia de seguridad o no, si es que marcas eso. Bueno, contraseña de apertura. Si la persona que quiera abrir tu archivo sabe esa contraseña, entonces va a poder abrir, pero va a poder abrir como de solo lectura, con una sola contraseña. Si vos le pones la segunda contraseña, que es la de escritura, y sabe esta persona que quiere abrir tu archivo, entonces ese archivo se va a volver a un archivo normal y no solo de lectura. Vamos a comprobar eso, ¿sí? Entonces ponerle, a ese primero ponerle 1, 2, 3 y al segundo ponerle 4, 5, 6. Entonces vamos a tener una diferenciación en cuanto a los tipos de contraseña. Dale, vamos a aceptar. Él te va a pedir que confirmes tu primera contraseña, ¿sí? Entonces va a ser 1, 2, 3 y te va a pedir que confirmes tu segunda contraseña. Entonces ahí va a ser 4, 5, 6. Perfecto. Pero ojo, que hasta acá quedaron cargadas las contraseñas recién. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía no está dentro del archivo hasta que vos le des guardar. Si le das guardar, él va a entender que es un archivo nuevo y diferente al anterior. Al darle guardar, él te va a hacer la pregunta de que él encontró un mismo archivo con el mismo nombre y te va a preguntar si querés reemplazarlo. Bueno, y ahí dos cosas. Si le decís que sí, él va a grabar encima del otro archivo que no tenía contraseña y lo que se entiende entonces va a quedar el archivo con las contraseñas que acabaste de escribir. Pero si le decís que no, él va a hacer una copia del archivo y vas a tener dos archivos, uno sin contraseña y otro con contraseña. Entonces va a depender mucho que le responda cuando le decís guardar. Entonces, dale nomás guardar para no tener dos archivos. Nosotros vamos a decirle que sí, que queremos que reemplace nomás. Y al darle sí, en ese momento tu archivo se convirtió a un archivo con contraseña, pero como tenemos abierto no vemos ninguna diferencia. Vamos a cerrar a propósito el archivo, ¿sí? Y una vez que cerramos, vamos a pedirle abrir otra vez. Y cuando le pedimos abrir, ahí está la diferencia. Que yo necesito dos contraseñas. La primera es de apertura. Supongamos que no sabemos ¿cómo se llama? El de escritura. Entonces le decimos solo lectura. Si le decimos solo lectura, se va a abrir el archivo. Solo que te va a decir los mensajes que siempre lo te dio el archivo cuando abriste, digamos, ¿verdad? En este caso, él allá arriba te dice que este archivo es de solo lectura. Pero ¿qué es lo que significa de solo lectura? Que yo no puedo hacer absolutamente nada. En realidad vos le podés hacer algo, o sea, le podés hacer todo lo que quieras al archivo,
Lo que no te va a permitir nomás es después hacer el guardado en el mismo lugar. Es decir, ponemos tu nombre en una de las celdas, ponemos tu nombre ahí en esa celda y dale un poco guardar. Ahí te dice algo. No podemos guardar porque un archivo es solo lectura. O sea, no tenés forma de cambiar algo ahora y guardar en el lugar. Ahí dice, para guardar sus cambios, guarde el libro con un nuevo nombre en una ubicación distinta. O sea, te dice, andate a otro lugar o guarda en la misma ubicación, pero con un nombre diferente. Solo así vas a poder guardar los cambios que hiciste. Esa es la característica del archivo de solo lectura. No significa que no podés modificar nada en el momento, sino que lo que significa es que no podés guardar las modificaciones en el mismo lugar. Eso nomás lo que te dice. Ok, dale nomás a aceptar, no pasa nada. El aceptar no te va a permitir guardar, eso ya sabemos. Entonces él se va como para que vos guardes en otro lugar, con otro nombre, con el mismo nombre, pero en un lugar diferente. Nada más que eso. Quiero que vuelvas a cerrar este archivo y vuelvas a abrir, porque ahora sí le vamos a poner la contraseña. No, guarda nomás. Vamos a poner la contraseña, la otra contraseña, la segunda, y vamos a ver qué diferencia es lo que hay. 1, 2, 3 y 4, 5, 6. Y ahí se abre ya no como solo lectura, es decir, si vos escribís maga y le pedís guardar, él ya te va a guardar encima de este archivo original, por llamarle de alguna forma, ¿sí? Sí. Y no te dice más nada, digamos, al respecto de no poder guardar con el mismo nombre, o que es solo lectura, etcétera, etcétera, etcétera. Esa no es la diferencia. Bueno, una vez que le puse contraseña, a partir de ahí toda la vida ya tiene contraseña. Pero ¿qué pasa si en algún momento voy a decir, no, ya no quiero mantener contraseña por la otra, no me acordé y tengo miedo que me olvide, entonces voy a sacarle nomás la contraseña? ¿Cómo se le saca? Vas a tener que irte a hacer lo mismo en archivo, guardar como. Entonces, te voy a mostrar cómo es. Archivo, guardar como, examinar, herramientas, opciones generales. Y ahí, bueno, una de dos. Una es eliminarle la contraseña. Si es eliminar, es borrar. Y si es Así modificar es. contraseña, es cambiarle la contraseña y volver a aceptar. Pero siempre que haces o modificación de contraseña o eliminar contraseña, le tenés que dar a aceptar. Y al darle a aceptar, él te va a volver a pedir que le des guardar. Y si le das guardar, va a volver a ocurrir lo mismo que hace rato, que te decía que ya tiene un archivo con ese nombre y si desea reemplazarlo. Acá la misma cosa, Ray. Si le decís que sí, vas a tener un solo archivo, pero que ya no va a tener contraseña. Y si le decís que no, vas a tener dos archivos donde uno tiene contraseña y otro no va a tener contraseña. En este caso, para tener un solo archivo, le decís nomás que sí. Y al darle sí, entonces eso ya no tiene contraseña. Cerrar un poco y volver a abrir para verificar nomás que el archivo ahora ya no tiene contraseña. Y esa es la cuestión con la protección. Entonces, vimos los diferentes tipos de protección. Protección de hoja, que es celda por celda con el atributo de bloqueada y oculta, pero que tiene dos pasos, ¿verdad? Con la opción de revisar, proteger hoja. Después vimos proteger libro, que protege la estructura o la ventana, que no te puede mostrar la ventana porque no te permitía. Y la tercera opción es mediante guardar como herramientas, opciones generales para poder ponerle contraseña o de escritura o de lectura, y a partir de saber cualquiera de las dos podés o abrir como solo lectura pero con contraseña, o abrir como escritura inclusive pero con contraseña. Y por último lo que vimos es cómo se sacan aquellos archivos que ya tienen contraseña, la contraseña, o modificarla o eliminarla para poder volverle un archivo normal otra vez. ¿Qué tal patamos hasta acá, Profe, Maga? súper bien, profe. ¿De qué depende para que tipo me habilite la opción de bloquear ventanas o no? Proba un poco con un archivo diferente. Vamos a ver si es, es por mi archivo nomás o es un archivo. A ver. Ve si puede abrir otro archivo de Excel y ve un poco si te da esa protección de, andate un poco a revisar y decirle proteger el libro. Vamos a ver si te permite. No, y no te permite. Pero no sé si es porque está abierto el otro también. Hace un poco eso, cerrar un poco el otro un ratito. No sé nomás si le afecta de esa forma o es una protección que en estas nuevas versiones ya no está disponible. Eso también ¿O puede ser, será que ¿verdad? no tengo, si ponemos así o que no aparece? Y vamos a probar, puedes probar a ver qué sucede. Yo lo que no sé, por eso te digo, no sé por qué en el tuyo no aparece, pero normalmente yo suelo ver disponible la opción
de ventana. En este caso no veo. Dale más cancelar y cerrar un poco el archivo, tu archivo de trabajo y deja este ejemplo que Ah, al revés. al revés. Porque Bueno. quiero probar con algo diferente que no tenga abierto este que ya está. Y entramos por revisar, proteger libro y no. Entonces, una de dos. O en estas nuevas versiones ya no está disponible la protección del libro de ventana o es por algo específico que no está pudiendo mostrarse, digamos, ¿verdad? Pero repito, el hecho que te diga la opción de ventana, es decir, que no puedas trabajar con ventana, es solamente esta opción de no poder ponerla al mismo tiempo, digamos, en una sola pantalla. Nada más que eso sería lo que no se va a poder hacer, digamos, ¿verdad? Me faltó mostrarte cómo es entre varios programas. Bueno, a ver, hace un poco algo. Allá en tu barra de tareas, allá abajo, donde están tus iconos de Excel, Netflix, etcétera, ahí dale un clic derecho, pero donde no hay ningún icono. Es decir, andate más hacia la derecha, ahí, ahí. Bueno, ahí quiero que notes que dice mostrar llanelas empiladas, dice, ¿verdad? Llanelas en cascata, mostrar llanelas lado a lado y mostrar áreas de trabajo, ¿verdad? Entonces, Ujú. el primero Ay, o el segundo. Bueno, ahí no por sé cuál ejemplo, apreté. no, y el segundo parece que apretaste. De hecho, que puedes volver a ver nomás. Entrar nomás otra vez y darle, a ver, poner primero, en cascada primero. Ventana en cascada muestra diferentes programas en una sola pantalla, pero a esto Excel le llama cascada. Es como que vos podés ver lo primero que se te presenta, está amplio, pero atrás hay otros programas. Entonces vos, de tipo un archivo, ¿verdad? Si seleccionas la hoja que está atrás o en el medio, andate un poco a explorador de archivo, por ejemplo, clic, entonces él pasa al primer lugar y los demás se quedan detrás. Y así sucesivamente, uno entonces tiene una amplia visión de ese programa, pero al mismo tiempo ve también ya sea mirando por encima o mirando por debajo, cuáles son los otros programas que están también en esa vista de cascada para poder usar esos programas en simultáneo, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Esa sería una vista. La otra vista sería mostrar ventanas apiladas, que en este caso si le das clic, va a mostrarte así, es tipo mosaico, por llamarlo de alguna forma, en donde te reparte a los programas, pero la idea es entender que todos los programas que vos tenés utilizados en ese momento están ahora visibles en una sola pantalla, ¿cierto? Mientras más programas tenga, menos espacio va a tener cada programa y ahí a lo mejor no es tan práctico trabajar así, pero si de repente vas a querer trabajar con 2 programas, con 3 programas, hasta 4 programas, eso sí va a ser algo más atractivo en el sentido de que vas a tener mayor espacio esos 4 programas que tengas. Y otra cosa, puede que tengas más programas abiertos, pero viste que hay veces que vos minimizar los programas. Cuando minimizar los programas, él solamente te alza lo que están no minimizados, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, actualmente vos ves todo lo que no están minimizados, por lo tanto son muchos los programas, pero si vos empezás a minimizar y después le pedís que ordene esos, te van a ordenar solamente lo que no están minimizados. Probá un poco a ver si funciona eso. Pero en este caso no es en ventana de Excel, tiene que ser por el clic Ah, derecho cierto. de varios programas, ¿sí? Probá el mismo que usaste recién. Ese parece que era, llanelas empinadas. Sí. Ahí, por ejemplo, solo los que tenés activos, por llamarlo de alguna forma, son los que entran en la... Y otra cosa, cuando te hace una organización como esta y vos querés que agarre mayor superficie, porque viste que no te agarra toda la pantalla, eso vos ya puedes hacer manualmente. Es decir, seleccionar los bordes de estas 2 porciones y le agrandás todavía más. Entonces, es como que vos misma organizás, digamos, ahí para que se vea miti miti, por ejemplo, ¿verdad? Si es que querés que agarre toda tu pantalla, pero es la forma de poder trabajar en simultáneo con 2 programas diferentes o con varios programas diferentes. En este caso, nomás vos habilitate los 2 de Excel, que me parece que son la ventana de un mismo archivo, pero sirve, ¿verdad? O sea, podés usar o de esta opción para trabajar con las ventanas de Excel o con Excel y PowerPoint, un sistema o internet o correo o lo que fuese que tengas en ese momento para poder organizar. Y cada forma de organizar es diferente. Cascada era una, apilada era otra. No sé cuál venía debajo de apilada. Entra por ahí, dale clic derecho a ver qué te muestra.
Lado a Lado lado. a lado, dice. Ok, lado a lado sería la vista en paralelo. Pero la vista en paralelo, nosotros ya habíamos visto que solamente funcionaba para dos al mismo tiempo. Pero ojo, en Excel nomás, o adentro de Excel, o adentro de Word, o adentro de PowerPoint nomás, existe esa opción de movimiento sincronizado. Eso que te mueve en uno y se mueve también el otro. Cuando es diferente el programa, no hace ese movimiento sincronizado. Te pone uno al lado del otro pero no te mueve, o sea, no porque te mueve en un programa hacia una dirección, el otro también se va a mover en la misma dirección. Eso solo se logra adentro de Excel y no entre programas diferentes. Y después parece que tenía una última opción que no recuerdo cuál era. Dale un poco un clic derecho ahí en tu barra de tareas y esa barra de tareas mostrar, no, Mostrar el mostrar el trabajo. escritorio. O sea, pero en realidad eso ya es, o sea, ya no forma parte, digamos, de la visualización de multipantalla, por llamarla de alguna forma multiprograma, sino directamente ya es mostrar nomás ya tu escritorio, digamos, ¿verdad? Bueno, pero eso era lo que quería mostrarte, lo que me faltó mostrarte la vez pasada cuando hicimos el ejercicio de ventanas. En este caso, entonces, esto sería ventanas, pero con diferentes programas al mismo tiempo. Cuando ya no querés trabajar con esto, entonces puedes maximizar nomás algunos de los programas que tengas ahí y con eso ya se vuelve a lo normal, digamos, ¿verdad? Ujú. Ahí estamos. Bueno, perfecto. Ahora sí ya puedes marcar validaciones, los dos en color verde, porque hasta acá ya finalizó nuestro ejercicio. Entonces, validaciones fue un ejercicio amplio que vimos varias herramientas al mismo tiempo. Ese es nuestro cálculo auxiliar. Me olvidé nomás de pedirte que borre, porque en realidad era para entender nuestra fórmula larga nomás, ¿verdad? Pero como ahora está bloqueado, ahí vas a tener que volver a hacer todo el desbloqueo y todo eso para poder borrar y después volver a bloquear. Pero puedes dejarlo así, nomás no pasa nada Bueno, tampoco, ¿sí? Bueno, ahora vamos a entrar en lo que para mí, no digo que es lo más importante, pero es una herramienta así muy buena de conocer, que es la tabla dinámica. Muchos me dicen, no, yo uso Excel, pero nunca usé tabla dinámica porque no me sirve, o sea, no uso en mi día a día y no me sirve usar. Y puede ser, ¿verdad? O sea, porque en realidad cada uno usa Excel como más le conviene, pero el que maneja mucha base de datos te va a decir que entre todas las herramientas que más le gusta es esta que vamos a ver ahora, que es el manejo de tablas dinámicas. Pero ¿por qué lo que tanto le gusta a ese que usa mucho base de datos? Porque le permite hacer resúmenes rápidos de la información y cuando te permite hacer resúmenes rápidos o diferentes tipos de cruces de los datos de una base de datos, es como que puede, digamos, permitirte hacer un análisis mucho más extenso, digamos, de los datos que tenés. Y vamos a ir entendiendo eso de a poquito, ¿sí? Bueno, primero, nosotros vamos a terminar viendo todo lo que se puede hacer con la tabla dinámica, pero vamos a empezar de cero. Es decir, ¿vos solés usar tabla dinámica o no, Maga? Primera ya vez que llegué a vamos a ver eso. usar, Ujú. pero de forma muy básica en la facultad hace 2 años atrás más o menos. Ok, perfecto. Entonces, por lo menos ya vas a reconocer cuando le ves. Por ejemplo, cuando nosotros miramos esta hoja, vemos que la tabla que vemos no es una tabla dinámica, es una tabla nomás, ¿sí? O sea, es Sí. una base de datos que tiene un formato de tabla, pero a esto no se le conoce como tabla dinámica. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo se transforma la información a una tabla dinámica. Primero, la tabla dinámica es una herramienta que guarda los datos que vos le selecciones en su caché, por llamarle de alguna forma, ¿sí? O sea, tiene, digamos, una memoria independiente a la información que nosotros vemos y trabaja con esa memoria, por llamarle de alguna forma, mostrándote los diferentes informes que vos podés visualizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Primero, esta base de datos vamos a pasarla a tabla dinámica. Quiero que selecciones toda la base de datos desde fecha hasta la última información que tenemos hacia abajo y hacia la derecha. Entonces quiero que te ponga en A10, donde dice el encabezado fecha, ¿Dónde, profe? A10. Y desde ahí, control shift, flechita abajo. Y con eso estamos seleccionando toda la tabla. En este caso, vamos a irnos ahora a insertar.
Y en insertar vamos a ver que el primer botón dice tabla dinámica. La aprieto. Apretarle nomás ya. Tabla dinámica. Tabla dinámica trae un panel que muestra varias opciones que se pueden marcar, pero vamos paso a paso. El primero dice, selecciona una tabla o rango, que es lo que nosotros vamos a tener en cuenta como el origen de nuestra información. El origen de nuestra información ahora mismo se llama tabla 3, por eso ya te apareció ese nombre tabla 3, pero eso es porque antes de empezar, nosotros ya transformamos la base de datos a tabla. ¿Qué hubiese ocurrido si esa base de datos no estaba transformada en tabla? Iba a aparecer el rango de las celdas desde, no sé un poco cuál, le ponele, A10 hasta G, no sé, 60, por decir un rango, ¿verdad? Pero como eso ya está convertido a tabla, ya no sale el rango de celdas, sino sale el nombre de la tabla nomás, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia entre trabajar con tabla o rango. La ventaja de trabajar con tabla es que todos los datos nuevos que vaya a tener esa tabla se van a ir cargando dentro de la tabla de nombre tabla 3. Sin embargo, si yo tenía solamente rango de datos y no tabla, lo que ocurre es que cuando yo después seleccione el rango de datos, eso va a tener siempre un límite, es decir, desde la celda A10 hasta la celda G46, y si yo luego cargo columnas nuevas o filas nuevas, eso no se van a cargar automáticamente a la información que ya estaba añadida, sino yo siempre voy a tener que entrar en este lugar a volver a redimensionar esa cantidad de filas nuevas y columnas nuevas si es que se da el caso. Vamos a ver eso en el ejercicio. Pero ahora mismo este es el lugar donde nosotros señalamos dónde vienen los datos, ¿sí? Quiero que note que hay una opción que no está marcada que dice utilice una fuente de datos externa. Entra un poco ahí un ratito. ¿Qué significa utilice una fuente de datos externa? Sería la alternativa de tener la información en la hoja, porque si no tengo en esta hoja mi información, ¿de dónde yo puedo traer los datos? Podés conectarte a servidores que no estén en tu máquina. Y eso es lo que normalmente hacen las empresas. Las empresas como, no sé, la de Inverfin, por ejemplo, tienen los datos en servidores independientes a las estaciones de trabajo de sus colaboradores. Entonces, no sé, desde el presidente hasta el asistente de menor rango, digamos, tienen una máquina en su escritorio, ¿sí? Pero dentro de su máquina no está la información de Inverfin. Inverfin lleva todos los datos de todas las ventas de sus sucursales en un data center, ¿verdad? Que es un espacio físico donde tiene servidores grandes y ahí se alojan toda la información. Entonces, cuando alguien quiere hacer análisis de los datos de toda la empresa, se conecta mediante esta opción donde dice elegir conexión. Entramos un ratito en el botón elegir conexión. Y elegir Elegir conexión lo que conexión. va a hacer es mostrarte un sitio donde vos podés cargar las ubicaciones de estos servidores. Entonces, él te muestra primero todas las conexiones, conexiones en este libro, archivo de conexión en la red, archivo de conexión en este equipo, es decir, todas las opciones, pero aún así, si ahora evidentemente nosotros no tenemos conectado tu equipo a ninguna red, pero si se trabaja en un equipo de una empresa, normalmente estos equipos pasan primeramente cuando son adquiridos por el departamento de informática que le va cargando todos los datos para que desde una forma remota se puedan conectar hasta ciertas ubicaciones. Solamente que va a depender del nivel o rango que tenga cada empleado dentro de la empresa para que se le habilite mayor acceso a los datos o menor acceso a los datos. No sé si me está siguiendo, Maga. Sí, te estoy siguiendo, profe. Bueno, entonces esto va a estar completo cuando ese sea el caso. Como ahora es una computadora de casa, por llamarla de alguna forma, esto no tiene, digamos, ninguna dirección, ninguna ubicación. Pero yo puedo inclusive entrar a examinar en busca de más. Ahí abajo hay un botón que te permite acceder. Y él, por ejemplo, muestra nomás cuáles son las posibles conexiones. Acá es donde entran a trabajar estos programadores, los que tienen acceso a la información, a los servidores de las empresas, y acá es donde cargan sus ubicaciones para que desde acá se estiren los datos, ¿sí? Entonces, una tabla dinámica puede originarse desde dos fuentes, desde una fuente interna dentro de tu máquina, dentro de tus archivos, dentro de tu planilla de Excel, o dentro de una fuente externa que puede venir mediante conexiones
a servidores o a sitios públicos, pueden ser también sitios públicos de internet, donde ya hayan tablas a las cuales yo me puedo conectar y bajo nomás desde ahí la información para poder analizar en mi tabla dinámica. Podría darse eso el caso. Yo te muestro nomás para que vos sepas que existe esa opción. Dale nomás cancelar. Acá no vamos a conectarnos a ninguna base de datos externa. Por lo tanto, decirle nomás cancelar. O sí, no vamos a abrir ninguna. ¿Sí? Hola, hola. ¿Me escuchás, Maga? ¿O me perdiste el audio? Pum. Profe, ¿me escuchás? Ahora recién. Ahí está. Bueno, te estaba pidiendo que le des Acá nomás me quedé cuando cancelar. me dijiste, ok. Dale nomás cancelar porque nosotros no vamos a hacer ningún acceso a datos externos. Yo te estoy mostrando nomás que también es una alternativa poder conectar. Ah, espera un poco. Allá dice una pestaña conexiones. Era la primera. Y entra un Ujú. poco en tablas. Bueno, ¿qué es esta parte de tablas? Tablas sería todas las tablas que vos tengas en las diferentes hojas de este archivo. De hecho, te muestra que a todas las tablas que le estuvimos insertando o que se estuvieron insertando en las hojas, nosotros nunca le cambiamos de nombre. Por eso el nombre por defecto que le da Excel es tabla enumerada, tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, tabla 5 y en diferentes hojas. Entonces ahí te muestra nomás de qué rango a qué rango proviene cada tabla y desde qué hoja proviene. Entonces, si yo le doy nombre a cada tabla y a uno le llamo, por ejemplo, cliente, a otro proveedores, a otro vendedores, a otro, no sé, lo que se te Acá no, ocurra. ¿dónde le Entonces, puedo nombrar? Acá no se nombra. ahí no vas a poder nombrar porque ahí solamente ya te permite seleccionar. Te voy a mostrar dónde se cambia el nombre. Dale un poco cancelar un ratito, ya que estamos viendo eso, ¿sí? Supongamos que esta tabla con la que vamos a trabajar queremos que se llame, dale más cancelar un ratito. Vamos a hacer el cambio de nombre para que vos veas dónde se ve eso. Bueno, primero, salí un poco de esa selección un ratito, en una celda vacía, un ratito. Bueno, quiero que veas algo. Cuando vos estás en una celda que no tiene formato de tabla, allá arriba en tus cinco opciones, empieza en archivo, la pestaña, ¿verdad? Y termina en qué desea hacer, Ujú. ¿sí? O sea, no hay nada que diga tabla de datos o algo por el estilo. Si te pones la tabla, sin embargo, vas a ver que una celda nomás, ahí aparece una pestaña antes de qué desea hacer mostrando que tiene un título esa pestaña. Dice herramientas de tabla diseño. Ok, diseño muestra Ah, acá que está. esta es una tabla y ahí está el nombre. Entonces, en ese nombre, quiero que le ponga un nombre que va a reconocer. Cambiarle nomás, que no sea tabla ningún número. Poner el nombre que quieras. Creo que Y está una bien. vez que le pongas ese nombre, Ahí. entonces, dale nomás enter siempre para que pueda reconocerse. Ah, no puedes ponerle espacio, tiene que estar de seguido. El nombre de la tabla entonces no puede contener espacio, eso es lo que te está diciendo ese mensaje. Eso, y ahí sí. Bueno, entonces, si ahora nos vamos a la tabla dinámica, para agregar la tabla dinámica, vamos un poco a hacer eso, era en insertar. Tenía que seleccionar, era Ujú. Shift abajo, con Shift control abajo. Y ahí Eso. di- Ojo que seleccionaste una columna de más, a no ser que le cargamos algo. no. Ok. Control Shift, flechita a la derecha, flechita abajo. Y ahora era en Ahí ya está. Insertar, tabla tabla dinámica. dinámica. Ahí está. Y ahí, por ejemplo, ya te dice Ya lo que el cambió el ejercicio nombre. 1 es el nombre de este. Pero como nosotros estamos en el otro, andate un poco a utilizar una fuente de datos externa. Hay que el segundo nomás. Ah, sí. ¿Cuál era? Esta. Eso. Y elegir conexión. Y ahora andate a tablas. Ahí también va a estar ahora el que cambió de nombre. Entonces, el ejercicio 1 está en tab 1, que es el nombre de la hoja, y desde la celda A10 hasta la celda G67. Entonces, te está mostrando el rango. Entonces, si ese rango no tenía nombre de tabla, uno no iba a estar en esta lista. Acá están la lista de todas las tablas nomás. Y otro que no iba a tener luego el formato de tabla y solamente iba a aparecerte eso que ahora te aparece ahí abajo, que es de A10 hasta G67. Eso es lo que va a ser diferente cuando seleccionemos datos que no están en formato de tabla, pero eso vamos a ver después en otro ejercicio, ¿sí? Dale nomás, no sé, puedes decirle abrir, seleccionamos ejercicio 1 ahí y dale abrir, abrir ese.
Entonces, él automáticamente se conectó por el otro método, no por el método de selección de tabla o rango, sino por utilizar una fuente de datos externa y se selecciona, o sea, se va a conectarse a la tabla que le llamaste ejercicio 1. ¿Qué pide después? Después dice, elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica y te da la opción de o en una hoja nueva o en la hoja de cálculo existente, pero que vos le vas a decir cuál de todas las hojas de cálculo existentes pueden ser, digamos. En este caso, vamos a arrancar con una hoja de cálculo nueva para que podamos ver de cero cómo es eso, ¿sí? Entonces, dale a aceptar. Al darle a aceptar, eso va a mostrar una hoja nueva, vacía. Aparece un conjunto de gráficos o de por lo menos eso es lo que se ve, ¿verdad? Así una marca de agua que está por encima de la hoja. Quiero que notes que a la derecha aparece incrustada en la hoja una lista de campos de tabla dinámica que muestra todos los diferentes encabezados que tiene esa base de datos o esa tabla ejercicio 1. Y otra cosa, allá arriba en la cinta de opciones aparece una herramienta de tabla dinámica que tiene dos pestañas. La pestaña analizar, que muestra todos los ¿Cuál comandos es para esta? poder, viste que allá arriba al lado del Ah, título sí, dice, sí, al sí, lado de ya, ayuda dice herramienta tabla ya. dinámica. Y son dos pestañas que solo se pueden usar cuando está en la tabla dinámica. ¿A qué me refiero? Salí un poco de la tabla dinámica un ratito, ponete en una de las celdas vacías de la hoja, desaparece esa tabla dinámica, ¿sí? O sea, desaparece la herramienta de la tabla dinámica con esas dos pestañas, analizar y diseño. Eso es lo que es importante para mí que vos puedas entender, porque cuando uno ya trabaja con tabla dinámica, puede ser que vea esas pestañas o no vea esas pestañas. Y si no ve, es porque no está en la tabla dinámica. Y si ve, es porque está en la tabla dinámica. Eso nada más. Pero otra cosa, la lista de campos de la tabla dinámica que está incrustada en tu hoja también se ve cuando estás en la tabla y no se ve cuando no estás en la tabla. Entonces son dos herramientas que desaparecen si es que no estás en la tabla y que vuelven a aparecer cuando estás en la tabla dinámica. ¿Se entiende eso más, verdad? Sí. Bueno, fantástico. Puede darse el caso que vos estés en la tabla pero que no veas la lista de campos de la tabla dinámica. Pero ¿cómo se da eso? Quiero que veas que en analizar el botón de la derecha, el último botón de la derecha, dice mostrar. Dentro de analizar, ahí. Y ahí, por ejemplo, tenés varias cosas. Entramos en el primero, lista de campos. Ahí, por ejemplo, desapareció. Pero desapareció porque vos le pediste que desaparezca mediante ese botón mostrar. Entonces, a lo que voy nomás, puede darse el Ay, caso no que sé vos qué tengas, hice. le diste borrar. No, agregaste una hoja, no sé un poco qué hiciste. Control Z, no te vuelve a mostrar control Z. No, Pero estás haciéndole control Z o no? sí, Varias veces, sí. pero no veo ni un cambio. Yo le apreté enter, o sea, espacio, sin querer. Pero, andate un poco atrás a tu hoja 2. A tu hoja 2. Ah, y a lo mejor habrás borrado. No Mira, importa. se deshizo todo. Voy a hacer otra vez. Y dale más control Y hasta lo último, no importa. Seleccionar nomás y hacer otra vez la selección. Insertar. Insertar. Ah, se cambió todo el nombre, todo, todo, todo. Y ahí nomás dale a aceptar. Porque lo que te voy a mostrar ahora es lo general nomás. O sea, hasta acá no estamos haciendo ni un ejercicio, ¿sí? O sea, te estoy mostrando las características de trabajar con una tabla dinámica nomás. Entonces, cuando insertas una tabla dinámica, se ve algo nuevo en la hoja. No es ni una tabla, no es un dibujo, no es un gráfico, es algo único, digamos, ¿verdad? Que tiene solamente el diseño de una tabla dinámica vacía. ¿Por qué digo vacía? Porque ahora mismo no se ve ningún dato de los encabezados, ninguno de los elementos, ninguno de los números, y eso es lo que estás viendo vos en la hoja. Es una estructura genérica vacía de una tabla dinámica que muestra dos cosas. Primero, en la hoja eso, a la derecha una lista de campos. Ahora, por ejemplo, te sale diferente, ¿viste? Tu lista de campos ya no tiene el nombre que hace rato vos le diste en la tabla que era No, ejercicio se 1, borró. y abajo tenía así tipo un arbolito, tenía, digamos que estaba tipo con una sangría en la lista de los encabezados.
Pero no importa, independientemente a eso, acá lo que estamos viendo nomás es que eh, esta lista de campos tiene dos partes, Israel. La parte de arriba muestra a una lista de los encabezados. Como vos veías de izquierda a derecha tu encabezado en la base de datos, se ve ahora de arriba a abajo. Cada encabezado tiene una casilla de verificación que está vacía, que en el momento que empecemos a usar van a empezar a tildarse y en el momento de tildarse van a ir mostrándonos en la parte de abajo de esa lista de campos. Quiero que notes que la parte de abajo de la lista de campos tiene 4 espacios. Esos 4 espacios son las áreas de la tabla dinámica. Cada área tiene un nombre. El nombre filtro, filas, columnas, valores. Ahora, Excel por defecto va a utilizar de las 4 áreas solamente 2 de ellas. ¿Cuáles? La de filas y la de valores. ¿Por qué solo esas 2 y no las otras 2? Porque filas va a llevar todas aquellas eh, informaciones que se puedan visualizar como rótulos, como valores no numéricos de la información que vos tenés en tu base de datos. Sin embargo, en valores van a mostrarse todos los datos que se pueden resumir de alguna forma. Y ojo que cuando hablamos de resumir, lo que estamos diciendo es que puedan ser cuantificables o suma o cuenta o promedio o máximo o mínimo. Cualquiera de las funciones tradicionales que Excel tiene, digamos, para el manejo de los datos, ¿sí? Pero por el momento quiero todavía ir mostrándote las generalidades. Hasta acá te estoy hablando de las características de lo que se está viendo como nuevo, digamos, una vez que uno inserta la tabla dinámica. Y lo que te estaba mostrando allá arriba es la herramienta de tabla dinámica que tiene 2 pestañas, una llamada analizar, que tiene los comandos que te van a permitir hacer análisis de la información desde la tabla dinámica, y la otra, que es diseño, que te va a permitir hacer el cambio de los datos o el cambio de la visualización de los datos una vez que ya tengas los datos. Pero hasta acá estamos viendo nomás lo nuevo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a empezar a ver cómo trabajar con la información en la tabla dinámica. Por ejemplo, quiero que tildes uno de los campos que no sea monto y que no sea fecha. Bueno, ¿por qué no te pedí fecha? Enseguida te voy a pedir que tilde fecha y te vas a entender por qué te pedí que no sea fecha. Bueno, en este caso, cliente, al ser tildado, quiero que notes 2 cosas. Primero, en la hoja, ahora ya desapareció ese dibujo que aparecía hace rato y aparecen todos los elementos del campo. Ah, y otra cosa también. Ahora, cada una de las columnas de la información de tu base de datos, de tu tabla, ya no se tratan como columna, se tratan como campo, ¿sí? Por eso cuando dice campos de tabla dinámica, lo que se está refiriendo es a cada columna de tu base de datos. Y donde dice seleccionar campos para agregar al informe, se refiere exactamente a eso. O sea, acá cada columna es una sola, por llamarla de alguna forma. Cliente es la columna cliente, fecha es la columna fecha, y así sucesivamente cada uno de los datos que están ahí en la lista de campos. Cuando tildas una, quiero que notes que una aparece como la columna A, ahora con los elementos de cliente que tienen todo el filtro para poder realizarlo, etcétera. Pero quiero que notes que ahora en el área de filas, que está a tu derecha, aparece también ese mismo campo cliente allá abajo, ¿sí? Ese cliente también tiene una flecha a la derecha. Si entras en la flecha de la derecha, puedes ver que puedes hacer cosas con ese campo puesto en cliente. Puedes mover de área, puedes cambiar, si son varios los campos que están en la misma área, puedes cambiar de lugar dentro del área, etcétera, etcétera. Pero por el momento es simplemente ver qué es lo que sucede cuando se tila. Atendé que yo te dije algo hace rato, que cuando los valores de cada campo son numéricos, esos van a aparecer en valores, en el área valores. Pero cuando no son numéricos, van a aparecer en el área de fila. Nunca aparecen en filtro y nunca aparecen en columna. Tilda un poco ahora vendedor, por ejemplo. Quiero que notes que como vendedor no tiene número, tampoco se fue a valores, sino directamente apareció en fila. Tilda un poco monto ahora. Monto sí va a aparecer en valores porque tiene importes y se pueden resumir. Hay nomás una particularidad, que en esta hoja los importes salen como fecha larga. En realidad, tuvo que haber salido como número en formato general nomás. Pero en mis ejercicios yo le obligo nomás a mis alumnos a que entiendan que esto tienen que sí o sí formatear para que se visualicen. Entonces,
A propósito, le pongo como fecha larga, pero quiero que verifiques que toda la información numérica en tabla dinámica tiene que ser nomás luego formateada para que se vea como uno quiere, es decir, con separador de miles o como moneda o sin formato de número, por ejemplo, con la lista que estás viendo ahora, ¿verdad? Bueno, hasta acá generalidades nomás de lo que ocurre en la tabla dinámica cuando tildamos, ¿sí? Entonces, para resumir, todos los campos que no tienen número van a ir a parar a filas siempre. Todos los campos que tienen número van a ir a parar a valores siempre. Destilda un poco cliente y vendedor ahora. Solo quiero que dejes visible monto. Yo te decía que la información numérica en el área de valores es tomada para ser resumida, te decía. Y ojo, que el resumen genérico de Excel siempre es la suma, ¿sí? Y eso es lo que vemos que ocurre. Él le agrega al nombre del campo monto un nombre de la función que utiliza por defecto. En este caso, la función que utiliza por defecto es la suma y eso es lo que le agrega al nombre para poder verlo en la tabla dinámica. Y se ve entonces suma de monto. Suma de monto es el nombre del campo monto puesto en el área de valores. Y lo que se tiene que entender al leer suma de es que se está haciendo la sumatoria de todos los importes numéricos de la tabla que llevamos a la tabla dinámica que alcanzan en total 148,200. Pero ahora quiero que tildes, por ejemplo, localidad en la lista de campos. Al tildar localidad, lo que Excel hace de forma rápida, y por eso se le llama tabla dinámica, es que de forma rápida él te muestra cuál es la distribución de ese total general de todos los, en este caso, las localidades. Destildar localidad y tildar vendedor. Ahora te hace la distribución del total general con respecto a los vendedores. Tilda vendedor y tilda tipo de cliente. Ahora te hace la visualización del total, pero por tipo de cliente. Tilda tipo de cliente y tilda cliente. Ahora te hace la visualización del total general, pero por cliente. Entonces, es una herramienta que rápidamente te muestra todos los puntos de vista de toda la información que vos tenés en tu base de datos. Inclusive, si quiero ver un informe por fecha, puedo destildar cliente y tildar fecha. Entonces tengo la distribución por fecha de ese total general que tengo entonces en mi planilla, en este caso en mi tabla dinámica. Quiero que vean nomás que cuando es fecha, él en estas nuevas versiones lo que hace es hacer ¿cómo se llama eso? El grupo. Él agrupa las fechas por año en este caso, ¿sí? Ay, espera, ¿qué pues yo estoy haciendo? Espérame un ratito. Me parece que le di salir. No salí, ¿verdad? No. No. Entonces, ¿qué quiero que hagas? ¿Por qué no te pedí fecha que tilde al principio? Porque no quería confundirte. Quería nomás que veas que lo original, o sea, lo que siempre se ve en una tabla dinámica es cuando todos los otros campos que tildaste, que no eran fecha, mostraban la tabla dinámica. Así normalmente se tiene que mostrar. ¿Por qué fecha es diferente? Porque fecha tiene más de una información en una sola fecha. Es decir, tiene el día, el mes y el año. Entonces él a eso le hace un grupo. Vos estás presionando en los botones más, de hecho que al presionar en los botones más él va abriendo, pero él en vez de mostrarte el año, el mes y el día, te muestra el año, el trimestre y el mes. Y eso puede estar, digamos, no sé, mal en el sentido de que si yo quiero ver la fecha corta, no la estoy viendo. Estoy viendo grupos de año, de trimestre y de meses y nunca veo qué fecha es lo que exactamente ocurrió esa venta, por ejemplo. Entonces ahí es donde tengo que echarle mano a la opción de grupos. ¿Cómo yo puedo desagrupar? Quiero que le haga un clic derecho a cualquiera de los valores de esa columna a cualquiera. Y darle un poco desagrupar. En ese momento recién yo puedo ver que la información se distribuye del total general 148,200, cuál es su distribución por fecha, ¿sí? Entonces, ¿cómo está distribuida por fecha cada una? Ojo, que yo te estoy pidiendo siempre que tildes y destildes una opción por otra para ver nomás los diferentes puntos de vista que puede tomar un informe dentro de una tabla dinámica, ¿sí? Entonces, que uses un campo automáticamente cambia el enfoque de lectura de ese dato. Todos dieron 148,200, pero dieron 148,200 desde un enfoque desde el cliente, desde el tipo de cliente, del vendedor, de la localidad,
desde la fecha que te estoy mostrando ahora. ¿Y qué pasa si destildas fecha y tildas tipo de factura? Que eso me olvidé porque está debajo de monto, pero que también forma parte, digamos, de la información. Ahora se ve cómo se muestra el total general desde el punto de vista de tipo de factura. Entonces, esto es lo que te permite la tabla dinámica, que rápidamente vos puedas ver todos los enfoques de los diferentes cruces de información que tengas en tu base de datos. Y ojo que hasta ahora yo te estoy pidiendo solamente que tildes un campo de cada uno, digamos, ¿verdad? Pero eso no significa que yo no pueda cruzar una información con otra. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo, aparte de ver tipo de factura, quiero también ver localidad? Quiero saber en qué localidades vendo con autoimprenta y en qué localidades vendo con manual. Entonces tildo localidad y él me hace esa demostración rápida de lo que yo te estoy diciendo. Y lo que estoy viendo es que autoimprenta tiene un total en negrita encima de todos los elementos de localidad de las localidades que se venden en autoimprenta y abajo las localidades que se venden en tipo de factura manual. Entonces yo tengo un informe diferenciado y rápido, tildando nomás los campos de la tabla dinámica para poder ver esto. Esto es lo que le gusta a esta gente que hace mucho análisis, ¿sí? Porque cuando se tiene que analizar mucha información de una empresa en poco tiempo, con esto yo entonces hago. Entonces, imagínate que yo pueda hacer 10 tipos de informes diferentes con una sola información de la empresa desde enfoques diferentes. Inclusive puedo ir cruzando. Hasta acá yo te estoy pidiendo que cruces dos datos nomás. Pero ¿qué pasa si aparte de esto yo quiero ver también a qué cliente se le vendió? Entonces yo puedo tildar cliente y tener todavía más información. El tema nomás es que como yo te estoy mostrando, todas las opciones que estás tildando están yendo a parar al área de fila y mientras más campos van a parar al área de fila, vemos que la tabla dinámica se hace más larga para leerse de arriba hacia abajo, ¿sí? Quiero que note que todos los campos de tipo de factura, localidad y cliente que se estuvo tildando cargan la información a una sola columna, que es la columna A, y solamente en otra columna, que es la columna B, yo tengo los valores numéricos, ¿sí? Entonces, este es un estilo de ver la tabla dinámica. O sea, la tabla dinámica siempre va a mostrarte de esta forma la información, independientemente a qué tipo de datos tengas vos, porque ojo que este es un ejercicio en donde yo nomás te pongo una base de datos ficticia, pero cuando la información es una información que vos manejas en tu día a día, en tu empresa, en tu facultad, en tu estudio, en tu universidad, entonces esto puede ser algo relevante para el manejo que vos le estás haciendo a tu información, pero siempre se está viendo de esta manera. Bueno, ¿en qué momento es lo que yo voy a ver los campos en el área de columna y en el área de filtro? Y ahora vamos a ver cómo se produce eso. Quiero que entres en el área de fila vemos que hay tres campos, tipo de factura, localidad y cliente. En la flechita de tipo de factura, entra un ratito, por favor. Y ahí quiero que veas que hay varias opciones. Yo te decía que hay opciones de mover dentro de la misma área, decir un poco bajar. Allá arriba mismo dice bajar. Dale un poco bajar. Bueno, ¿qué hizo acá? Tipo de factura se fue abajo de localidad. Localidad está arriba, tipo de factura está en el medio y cliente se quedó abajo, en tercer lugar. Quiero que mires que ahora tu tabla dinámica cambió de enfoque. Es decir, tu enfoque principal hace rato era tipo de factura, pero ahora es la localidad. La localidad está en un primer lugar. Es como que le va poniendo sangría a Excel eh, a los niveles principales. El nivel principal tiene solamente el botón menos y está como pegado a la izquierda. El nivel secundario, que no es localidad, que es tipo de factura, ahora tiene una sangría y tiene un botón y tiene el elemento autoimprenta o manual. Y el tercer nivel, que es el cliente, ya no tiene ningún botón, tiene una sangría aún mayor, inclusive no está en negrita. Y eso es lo que se está viendo en la pantalla, en la columna 1 y en la columna 2 los números tampoco tienen los valores resaltados en negrita. Entonces, esa es una estructura genérica que Excel siempre te va a mostrar cuando vos estás viendo una tabla dinámica. Pero ojo que estábamos hablando de los movimientos. Quería nomás que veas que ahora localidad es el principal. Entra un poco ahora en la flechita de localidad, allá en el área de fila un ratito. No, no, ¿Dónde no. está? Ah, Abajo, acá, acá. abajo. Ahí, ahí, ahí. En la flechita. Quiero que ahora le diga, por ejemplo, decirle un poco allá arriba, dice mover al final. Ya no dice bajar, o sea, no quiero que sea bajar, que sea mover al final. Quiero que notes que ese cambio hizo que localidad se vaya al tercer lugar. Entonces ahora tu tabla dinámica te muestra otra vez tipo de factura como principal, cliente como secundario y localidad ahora como terciario, por llamarle de alguna forma los niveles, digamos, ¿verdad?
Pero ojo que te estoy mostrando nomás qué se puede hacer con esa flechita al lado de cada campo. Quiero que ahora tipo de factura entre otra vez en su flechita, en el de abajo siempre sí, eso, en la flechita. Y ahí, ahora vamos a cambiar. Por ejemplo, dice mover al filtro de informe. Decirle un poco mover al filtro de informe ahora. Cuando le pedimos que se mueva al filtro de informe, quiero que notes que ahora tipo de factura salió del área de fila y se fue a parar ahora al área de filtro. Y en la tabla, ¿cómo se muestra eso? Quiero que notes que ahora en la fila 1 hay una estructura diferente y en la fila 2 hay un espacio vacío, un espacio en blanco y en la fila 3 recién empieza ahora la tabla dinámica, ¿sí? Entonces, esa va a ser una secuencia que se va a cambiar cada vez que vos hagas el envío de un campo a un área diferente de la tabla dinámica. Quiero que ahora le ingreses a la flechita de cliente que está en filas todavía ahí abajo, en la flechita, y ahí quiero que le diga ahora mover a etiqueta de columna, dice uno de ellos. Ese. Quiero que notes lo que ocurre. Una de las áreas que estaba vacía era columna, pero ahora ya no está vacía porque le movimos a cliente en ese lugar. ¿Y qué ocurrió con la información de la tabla dinámica? Como todo siempre va al área de fila, la información se ve en una sola columna, en todas las filas de esa columna, pero cuando la información pasó a columnas, ahora se ve en varias columnas, ¿sí? Y eso es lo que hace el movimiento de un campo a cualquiera de las áreas. ¿Qué se hace con aquel que se fue al área de filtro, que ves tipo de factura? Quiero que mires que la que está en la celda B1, si te entras un ratito en la flechita que está en la celda B1, vas a ver que ahí tenés la opción de filtrar. Selecciona un poco manual, por ejemplo. Ahí, dale a aceptar. En ese momento vamos a ver que los datos de la parte de abajo del informe de la tabla dinámica solamente muestran los datos de eso que quedó filtrado ahí arriba en tipo de factura. Entonces, acá estamos viendo ahora campos dispersos en las 4 áreas. Para entender, el que queda en el área de filtros me permite hacer filtros que cambien automáticamente la información de la tabla dinámica. El que quedó en filas es localidad, me muestran todas las localidades que son afectadas en ese informe. El que quedó en el área de columna son todos los clientes que ahora mismo se están mostrando, quedaron afectados con los datos del tipo de factura. Y el que quedó en valores son los importes de la columna monto. Acuérdate que vos en tu tabla dinámica tenés solamente una columna de importes que es monto. Si en otra base de datos tenés más columnas con importe, esas se van a mostrar también en tu lista de campos y vas a poder usar también. Entonces, en una vas a ver los montos. Supongamos nomás que tenga una columna que muestre, por ejemplo, el IVA, otra columna que muestre el descuento, otra columna que muestre el valor neto, sin IVA y sin descuento, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vas a tener diferentes columnas con importes para poder utilizar en tu tabla dinámica y puedes tener una lectura diferente dependiendo de la información que uses o no para poder hacer, digamos, esa visualización. A ver, algo más. Vos ya sabes que al tildar los campos sí o sí van directo a parar a filas. Una forma diferente para no llevarle primero a fila, sino llevarle directamente a filtros, es por ejemplo hacer el arrastre. ¿Qué significa hacer el arrastre? Eso mismo. Entonces quiero que deje en el área de filtros, eso que tildaste, que no sé cuál es, llevarle al área de filtros con tipo de factura. Quiero que note que ahora creció el área de filtros, porque hay más elementos en el área de filtros, pero con la finalidad de hacer filtros, le llevo a filtros, ¿sí? Entonces, no sé, vamos a suponer que quiero saber quiénes son potenciales clientes o tipos de clientes. Selecciona potencial y al seleccionar potencial vas a darle a aceptar y al darle a aceptar mi tabla dinámica solamente va a mostrar los elementos que corresponden a los filtros que estoy haciendo de tipo de factura manual y de tipo de cliente potencial. Abajo veo entonces un cruce de información de entrada doble se le llama esto. A la izquierda veo las dos localidades que son afectadas que son Encarnación y Ñemby y en la parte superior veo a los clientes que se les afectó en esta información de tipo de factura manual y tipo de cliente potencial que hacen que me den un total general de 27.250.000. Ahora, acá también hay una forma de leer la información. Quiero que se entienda que cada columna tiene un total general en la última fila, en la fila 8. Yo veo el total de cada uno de los clientes y mi localidad también tiene un total general en la última columna, en la columna H. Entonces, Encarnación su total es 13.400, Ñemby su total es 13.850 y así sucesivamente en esa
columna H. En la fila 8, sin embargo, veo los totales por cada cliente. Bolsa de valores, HQ Negocios, JS Electricidad, etcétera, etcétera. Tienen cada uno sus totales. Entonces son los datos que se presentan en una tabla dinámica que hacen que uno pueda presentar informes rápidos con el cruce de la información que se le ocurra para poder ver justamente esto y a partir de ahí empezar a hacer análisis de los datos, ¿sí? Entonces, esta es un poco una presentación rápida nomás de lo que es una tabla dinámica. ¿Me estuviste copiando todo lo que te dije, Sí, Maga? profe. Bueno, fantástico. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a eliminar esta hoja. ¿Por qué digo la hoja? Porque en la hoja está la tabla dinámica. Entonces, quiero que le busque un poco a la hoja. No sé dónde se quedó. No sé si la hoja 2 o la hoja 3. Ve un poco. De La hoja que está eliminar esta vacía, es la de eliminar hace nomás también. rato. Y es de eliminar también. ¿Por qué? Porque era simplemente una presentación inicial de lo que muestra la tabla dinámica. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer lo que pide el ejercicio. Quiero que te vayas a mirar más para arriba. Andate un poco más para arriba. Vamos a ver lo que pide el ejercicio. Bueno, primero, crear una tabla dinámica a partir de esta planilla en una hoja nueva. Entonces, esa selección que ya está hecha es suficiente para irte ahora a insertar. Pero había que cambiar a la, no, Bueno, la, me bueno, bueno, equivoqué. bueno. No me No, ¿qué equivoqué. va a cambiar? Si querés, puedes No iba cambiar a el nombre de cambiar tu el nombre tabla. de la, Y no, cambiar nomás. no, pero confundí con hoja nueva. No, pero Era hoja nueva es la hoja sí, donde por vas a eso cargar. es lo que hay que cambiar el nombre. Hacer nomás primero tu tabla dinámica, insertar tabla dinámica, ahí ¿Cuál se es el llama tabla nombre? 3, no pasa nada. No, o sea, acá por ejemplo vos no podés cambiar nombre. Acá vos solamente Ah, podés decir claro, si va a claro. estar en la tabla, en Sí, la sí, sí, hoja sí, sí. nueva o no. Ahí dale nomás a aceptar, él va a generar una hoja nueva. Siempre la hoja se genera a la izquierda de la posición actual de tu hoja, ¿sí? Como está posicionada en tabla dinámica 1, él se puso al lado con un número de hoja 4, pero que vos ahora le vas a cambiar el nombre y se va a llamar lo que te pide el ejercicio, T1. Fantástico. Bueno, ¿qué más te pide el ejercicio? Hasta el punto 2 está, punto 3. Que la información de la tabla pueda verse por vendedor en fila y por fecha en columna. De lujo. Por Hacer nomás ya eso. vendedor en fila Muy bien. y fecha en columna. Y la fecha lo que vamos a cambiar Eso, a, muy bien. si le selecciono uno ya van a ser todos, ¿verdad? Sí, 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 correcto. Así mismo. Perfecto. Bueno, y aunque el ejercicio no te lo pida, que de hecho está de esa forma a propósito, quiero que notes que aunque tengas campos en columna y en fila, tu tabla dinámica carece de sentido alguno si es que no le Ujú, pones importes, ¿sí? Entonces, sí. si yo mi tabla dinámica voy a usar solo para los rótulos y me va a servir, pero no tiene ningún sentido analítico, por llamarlo de alguna forma. ¿Le Entonces, pruebo? aunque el ejercicio no te lo pida, siempre una tabla dinámica debe tener importes. Y siempre el importe va al área de valores. Estirarle nomás, o tildarle o arrastrarle, como quiera. Sí, porque automáticamente va a ir ahí. Entonces, en ese momento, la información nomás va a tener esa particularidad. Y ojo que repito nomás siempre, ¿sí? A propósito, yo configuré para que esta información aparezca como fecha larga, pero es más o menos exagerando como para obligarte a que vos le puedas cambiar la información. Y eso es justamente lo que quiero que puedas notar, que ese cambio que le estás haciendo solamente le afecta a una celda. ¿Pero por qué Excel hace eso? Porque puede darse el caso que en una tabla dinámica vos tengas porcentajes y números, por ejemplo. Entonces querés que uno de los números sea con formato de moneda y en el otro sea de porcentaje. Puede darse el caso, ¿sí? En este caso no es así. Yo quiero que todas las celdas tengan el mismo formato. Pero como verás, al posicionarte en una sola, solamente cambia esa cuando le haces el cambio allá mediante la opción de fecha, de cambio de formato de número. ¿Cuándo cambia todo al mismo tiempo? Y te voy a mostrar varias opciones. Vamos primero por la opción genérica. ¿Cuál sería la opción genérica? Andate un poco Seleccionar todo. ratito. No, por el momento quiero que te quede en una celda nomás. ¿Por qué? Porque acá vamos a hacer un cambio, porque quiero mostrarte cómo sería genérico y cómo sería específico. En este caso el genérico sería, andate un poco al área de valores allá abajo en tu lista de campos y donde dice suma de Ujú. monto y tiene una flechita a la derecha, quiero que entre un ratito. Ahí, por ejemplo, dice configuración de campo valor, la última opción. Entra un poco ahí, por favor. Bueno, en configuración de campo de valor, quiero que mires que ahí abajo hay un botón llamado formato de número.
Y el botón formato de número te va a permitir hacer el cambio global de todos los datos de número de ese campo. En este caso, entonces, quiero que le pongas sin decimales, con separador de miles, le des aceptar, pero ahí vamos a volver a ver el panel, ahí vamos a volver a darle a aceptar, y en ese momento recién vamos a ver que todo al mismo tiempo cambió, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a hacer si es que queremos hacer el cambio desde ese lugar. Hay un cambio diferente que podemos hacerle. Control Z un ratito. Vamos a ver otra vez todo como fecha. Bueno, quiero que notes algo. Esa celda donde vos estás seleccionada todavía tiene fecha larga. Dale un poco un clic. No, ese no. Ese. Clic derecho. Al darle clic derecho, una opción sería, quiero que notes algo, que debajo de copiar dice formato de celdas y formato de número. Entramos en formato de celdas. Ay, ok. Bueno, hace el cambio acá de número, así como cambiaste el otro. Bueno, atendé algo. Esto hace lo mismo que hiciste hace rato, el de seleccionar un solo dato y un solo dato cambia de formato. No es lo que buscamos. Por lo tanto, ahora quiero que seleccione la de la derecha, que tiene también formato de fecha larga o de numeral, le des clic derecho, pero ahora en vez de formato de celda, entra en formato de número. Y ahí hagas el mismo cambio que hiciste recién. Número, decimales 0. Eso. Entonces quiero nomás que se entienda que esta es una alternativa, ¿sí? Una opción era entrar en el formato de configuración de campo de valor, otra opción era por formato de celda, otra opción por formato de número, pero entre formato de celda y formato de número hay una diferencia, que uno cambia un solo valor, el otro cambia todo el campo. Te estoy mostrando nomás las diferentes alternativas. Control Z otra vez, porque quiero mostrarte una más. Otro, Control Z. Quiero que ahora selecciones todos los números, o sea, todas las fechas largas. Ojo que tenés como rótulo fecha corta y ese no quiero cambiar, solamente los valores de adentro. ¿Ves que hay algunos que están en fechas y Sí, eso? igual nomás, todito, eso, hasta los totales, hasta el total general Sí. inclusive. Eso, ahora quiero que le dé ese clic en el botón de los tres ceros, en el botón que está ahí arriba, no clic derecho, sino clic en el botón de los tres ceros. Bueno, Ah, esa mira. es una forma más rápida que yo hasta ahora encuentro, digamos, ¿verdad? De hacerle el cambio, entonces es seleccionar todo y presionar el botón de los tres ceros. De esa forma, entonces vemos que la información pasa a mostrarse con separadores de miles, con decimales, pero le puedes disminuir los decimales y todo al mismo tiempo de todos los seleccionados. Entonces, varias formas de cambiar, ya depende de cada uno cómo quiere cambiar el formato de número de una tabla dinámica. ¿Estamos? Bueno, ya otra vez nuestra hora. Vamos a dejar hasta acá. Dale, Ponerle nomás profe. en color amarillo hasta ese punto donde hicimos. Entrar nomás en tabla 1, en tabla dinámica 1, ahí, y ponerle nomás en amarillo hasta el 3, porque no hicimos todavía el 4 ni el 5. Para entonces entender que desde ahí vamos a arrancar en la clase siguiente. Bueno, quedamos hasta aquí entonces, Maga. Te Dale, profe, doy, nos vemos el lunes. espero que pase bien. Buen fin de semana. Saluda a tu mami y nos vemos el lunes si Dios quiere. Seguimos hablando. Gracias, profe. Ok, Chao. chao, chao. Espérame un rato, todavía no.